Bienvenidos al Lerele. ¿Alerele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Una vez más, estamos hoy aquí con Adolfo y vamos a hablar de... Las voces silenciadas. Yes. Bienvenidos al Lerele. Aquí estamos una semana más en un nuevo capítulo de Alerele, el número 31 ya de la segunda temporada. ¡Qué forch! ¿Quién lo diría, Eso son horas, ¿eh? Son horas. Está aquí Adolfo Pablos, que te traemos como invitado, porque vamos a abordar un tema que ya quería abordar. Y es que, claro, a mí este tema, luego quiero comentar cómo entró el tema de las personas con discapacidad y cómo el mundo del tema de la discapacidad entró en mi vida, ¿no? Pero, pues eso, quería abordar este tema y os animo muchísimo a escuchar este podcast porque cuando hablamos de discapacidad muchas veces pensamos en cosas que nos son ajenas, porque a lo mejor no tenemos discapacidad o no tenemos en nuestro entorno personas con discapacidad. Pero yo creo que es muy importante poder abordar esos temas para concienciarnos de muchas cosas que tenemos interiorizadas, no solamente con nuestros datos con personas con discapacidad, sino con otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces quería hablar... ¡Qué guay, qué bien! Bueno, bienvenido. Me hace mucha ilusión. Aunque me cambies el nombre, no pasa nada. Es muy fuerte. No, es que antes ha habido un corte aquí porque se nos ha caído la luna y todo. Evidentemente aquí siempre están pasando cosas. Un día más. Y entonces, claro, tenía aquí el libro en la mano y he leído Pablos. Y fijaos que es mi amigo, en plan, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Por 4 o 5 ya, ¿no? No, yo creo que más. No, Por más, ahí. Ay, no, muchos no. más. Hostia, no, 8 o más. para 9. Sí, hace mucho. Madre mía. Y claro, de repente le digo Pablo y dice, pues empezamos bien, porque se apellida Adolfo Pablos. Ha editado un libro, pero mucho más allá del libro, o sea, ya era un tema que quería abordar. Entonces era la excusa perfecta para que viniese. Y que nos teníamos ya que ver, que hacía mucho tiempo. Sí, bueno, pero esa parte, ¿no? ¿Te imaginas? Yo solo he venido aquí por verte. Pues a mí hay una cosa, es como típica pregunta de entrevista, pero sí que me gustaría preguntarte por qué. O sea, ¿cómo llegas a este momento de sacar este libro adelante? Buah, es que son muchas cosas, te lo voy a resumir porque si no, todo el podcast es esto. A ver, yo he estado toda la vida bailando. Yo me he dedicado al baile deportivo y de competición durante 25 años. Y en ese proceso de aprender todo lo que tenemos que aprender para poder competir, bailar con el cuerpo, pero también al meterte en el circuito competitivo, la salud mental que tenemos que tener, que no nos la cuidamos para nada, pues empecé a ver que de la terapia que yo iba cogiendo y de las metodologías que íbamos teniendo para bailar, podía hacer ahí un mejunje es muy valenciano a lo mejor, ¿no? No, un mix muy que quedaba bastante práctico para decir, vale, una cosa es bailar para competir, pero bailar para sentirte bien en general tiene muchísimos beneficios para la salud. Y entonces llegó el momento de dejar de competir, hace 5 años ahora. Y era como, pues después de tantos años, después de haber hecho tantas cosas, ¿ahora qué hago? Porque no he hecho otra cosa en mi vida. Sí, tengo mi carrera y tengo todo, pero nada. Y enseguida dije, bueno, pues voy a usar lo que he aprendido para ayudar a quien lo pueda necesitar. En ese momento no pensaba ni siquiera en el colectivo de personas con discapacidad, ni en ningún colectivo en concreto, sino en ayudar en general. Pero por conexiones de estas que dices son casualidades que no son casualidades, pues acabé enseguida pensando, bueno, un colectivo que no es escuchado normalmente y que el baile, la expresión corporal, todo lo artístico, lo cultural les sirve, igual que nos sirve a cualquier persona, pero como terapia, pues las personas con discapacidad. Y empecé, que aún vivía aquí en Madrid, empecé muy poquito a poco a hacer sesiones en centros y literal que era, oye, ¿me dejáis probar esto que estoy estudiando a ver si funciona? Es que no hubo otro fin detrás. Lo que pasa que fue empezando a rodar y empezó a venir más gente y al final dije, pues sí que estoy trabajando de esto, sí que puedo trabajar de esto. Y entonces, en vez de enseñar a bailar para competir, que también lo que hacemos es, pues son sesiones para que las personas que llegan, que incluso personas que a veces ni siquiera hablen con el cuerpo, que es de lo que se trata.
Y entonces una cosa lleva a la otra, volví a vivir a Valencia, que yo soy de Valencia, y entonces monté una asociación allí el 2020, que no sé si os suena lo que pasó en el 2020, que fue el mejor año para empezar una asociación. Increíble. Pues yo ahí a tope que estaba. Y lo que tenía que haber durado 3 meses, duró 1 año de proceso de crearla. Y al final del 2020 empezamos con la asociación ya un poquito a nivel más serio. Apareció mi compañera Chusa, que Chusa no ha venido, pero Chusa te quiero. Y ahí estamos, ella es actriz de teatro, yo desde la parte del baile, y lo que hacemos es unirlo todo con recursos de la terapia Gestalt. Te intento resumir, son muchos años, pero así vino. Y cómo, o sea, porque me parece como, además me parece como algo, un proceso muy natural y como muy guay, ¿no? El momento en el que efectivamente algo a lo que has dedicado toda tu vida profesionalmente, de repente tienes como esa necesidad de todo lo absorbido, ¿no? También compartirlo, que me parece algo súper generoso, pero cómo llegas a ese momento, ¿no? De pues me voy a centrar, ¿no? En personas discapacitadas porque creo que les va a poder ayudar, y sobre todo el momento en el que, o sea, no sé si tenías como algún vínculo con alguna persona, pero, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? Y porque, entiendo que, o sea, hay gente que se forma, ¿no? Para poder, al final es pues poder trabajar con estas personas, poder entenderlas, poder ayudarlas. Entonces, que te salga así como solo, de repente, es como... Es que si te digo la verdad, hubo un día que me tuve que parar vale, ¿qué voy a hacer de verdad con mi vida? ¿A qué la quiero enfocar? Aquí, y sí que sabía que lo que quería era compartir lo que sabía, porque sí que creo que de qué te sirve saber todo lo que sabes si no lo compartimos. Yo cuando más he aprendido de las personas que me han rodeado, profesores, entrenadoras, de todo, ha sido cuando las personas se han compartido a sí mismas, y es como, jolín, pues me parece súper bonito poder hacer eso ahora yo. Y desde ese punto, pues decir, vale, ¿dónde puedo, que se me ponga donde yo tenga que estar, ¿no? Y enseguida, pues bueno, un día que tuve ahí 1000 subidas y bajadas de verdad decidir dejar de competir, que fue una decisión que a mí me costó muchísimo, pero que una vez tomada fue todo súper rodado, y enseguida pues venga, pues vamos a ir a la diversidad o a salud mental, que era un tema que también me llamaba mucho, y como la terapia siempre ha estado muy vinculada a mi vida, pues dije, pues vamos para adelante con este colectivo y voy a probar, porque sí que busqué formaciones, como has dicho, de gente que se forma, de personas que... y las hay, pero como yo lo quería hacer no encontré ninguna, entonces pues dije, como voy de flipado yo por la vida, pues la voy a montar yo y ya está. Un día tenemos que hablar del tema de la competición y todo eso, que eso da para un podcast, ¿eh? Eso... El mundo de la competición y todo el rollo este. Pero porque... sin eso quizás no estaría haciendo esto. O sea, si no hubiese pasado por esas cosas... Ya, pero son cosas que no se hablan, ¿eh? Yo creo, no se hablan. O sea, hay... y dentro del baile, yo te hablo del baile, pero supongo que cualquier deporte es muy parecido. Mientras estás compitiendo, son muy pocas las personas que se cuidan a sí mismas, y muy pocas las personas que te cuidan en este aspecto. Sí. Muy poco. Y llega a ser muy tóxico. Sí, pero es que no se aleja tanto del día a día, ¿eh? Porque No. es como un poco a gran escala, porque sí que es verdad que se incentiva mucho más el tema de competir contra alguien, ¿no? Y de adaptarte al extremo. Pero es mucho más cotidiano de lo que pensamos en cualquier ámbito. Muchas veces es como nos educan con ese chip de competición Exacto. constante, ¿no? Y que Para al final lo que sea. deriva un poco en que precisamente las personas que percibimos como menos capaces que las percibimos nosotros, porque no significa que vayan a ser capaces o no va tan alejado al final de este tema tampoco, ¿eh? No, pero es que si ya de entrada, porque es una experiencia que yo he tenido desde que empecé a trabajar con este colectivo, y es que nada de lo que tú piensas es luego lo que es. Porque Ya. hasta que no te pones y lo ves, no entiendes la realidad de la vida de estas personas. Pero que es verdad lo que dices, no se aleja tanto del Es resto, que ¿no? yo creo que... Somos más el resto quienes les alejamos, fíjate. Sí, o sea, al final es un tema... por eso te digo que al final es más grande el barro de los lodos. O sea, al final tienes que llevar al meollo de la cuestión, que es un problema un poco de sistema, que de realmente de todo lo demás. Ojo, lo que pasa es que al final es como un poco el colmo, y es como bastante triste el hecho de que, por ejemplo, tú compitas en baile, ¿no? Que entiendo que es algo que tú haces principalmente porque te gusta, o incluso como la gente que compite en culturismo, ponte, ¿no? Que encima son, por ejemplo, para mí el baile es como algo, como has dicho tú, al final es como, para mí es como algo natural, ¿no? Y algo que te puede ayudar mucho, porque al final es como que primero lleva implícito que tienes que tener el control de tu cuerpo, y luego también lleva implícito todo lo que es la expresión artística, que va muy ligado con las emociones. Y que eso se convierta en algo chungo, en algo tóxico, por así decirlo. Mira, Pero es es que que para mí el colmo fue el último año que competimos, quedamos
en los 3 campeonatos de España fuimos la única pareja de nuestra categoría que quedó un podium en los 3. Que es como, joder, está muy bien. Y el día que quedamos subcampeones de España, nadie estaba contento. Nadie estaba celebrando a mi alrededor eso, menos mi familia, que fuimos a cenar. Y mi reflexión fue, joder, vale, no hemos ganado, pero somos subcampeones de España. Hemos conseguido una cosa súper importante. Wow. Y nadie está feliz. Menos, o sea, entonces un momento que dije, mira, yo esta noche voy a cenar con mi familia, voy a tomar vino y voy a celebrarlo, pero a mi alrededor había una sensación súper chunga. Y ahí fue como, aquí hay algo que no está bien. Pero Cuando no somos capaces de celebrar lo que hemos hecho. Pero ¿sabes? esto, o sea, quiero decir, es por una cuestión meramente, yo creo, un poco de la toxicidad que lleva implícita la competición, o porque también hay, tipo, yo qué sé, dinero, intereses. No, mira, dinero, la gente siempre me dice, ¿cuánto dinero habéis ganado por ser subcampeones de España? Nada. Sí que es verdad que eso luego a mí me ha dejado, aquí cuando vivía aquí en Madrid, pues dar un montón de clases y te abre muchas puertas para trabajar. Pero es más el hecho de que nunca es suficiente. ¿Sabes? Es Sí. esta rueda mental que yo cuando empecé a darme cuenta, que fue cuando estaba yo también en terapia, era de, hostia, esto no es bueno. Porque encima, este deporte, el juicio es subjetivo. Es decir, los jueces y juezas que te están evaluando, antes eran internacionales, ahora son los propios entrenadores y entrenadoras de las parejas que estamos bailando. O sea que no es una crítica porque no se puede hacer de otra manera en este momento, pero no es justo para ninguna de las partes, ¿eh? Ni para quienes Ya. estamos compitiendo, ni para las personas que están juzgando, que están literalmente juzgando con quienes están trabajando. Daos cuenta que al final lo que se premia en esta sociedad al final es a la persona como más fuerte. Al Y final la es eso, imagen, ¿no? que esto es otra. Yo he escuchado de o sea, refiriéndose a mí, es que este chico no va a ser campeón de España por el cuerpo que tiene. Y es como, ¿En serio? pues vale, pues entonces, pues muy Ya. bien. Al final es eso, es premiar constantemente, pero en todos los ámbitos al final es como que tenemos muy arraigado la figura de la persona fuerte, de la persona capaz, como Pero decía pero antes, es y que no sé. fortaleza, quiero decir, según también, obviamente, como toda la mierda, un constructo social, porque... Sí, es una construcción. Sí, o sea, pero es que nos educan en ello y por eso precisamente da paso a que tratemos a según qué colectivos de una manera porque los percibimos más débiles. Totalmente. Y no significa que lo sean. Entonces, es una cuestión de percepción, ¿no? Me gustaría empezar un poco el tema ya, abordando un poco más, que es el tema de cómo percibimos la discapacidad. Es decir, cómo... ¿qué entendemos por discapacidad al final, ¿no? Y cómo llegamos al final a cómo percibimos a las personas discapacitadas, ¿no? Mira, pues O para con empezar, con cómo discapacidad. las nombramos. Sí. ¿Qué es eso? Las personas con discapacidad. Exacto, no son personas discapacitadas, Ya. son personas con discapacidad. Pero tiene mucho sentido entender esto. Las personas no son discapacitadas. Claro. Tienen una discapacidad. Que es que el matiz puede ser como muy sutil a la hora de decirlo, pero lo que trae detrás Sí. es mucha tralla. Y aparte, el nombrar, para mí lo básico es personas. Porque mucha gente dice, es que los discapacitados, y encima decir en Sí. masculino y los discapacitados. Es como no, las personas con discapacidad. Porque es que detrás de cómo hablamos está el cómo nos comportamos. Y Claro. si no te nombro como una persona, es que ya ni te trato como una persona. Entonces este matiz para mí es súper importante. De decir, ok, aunque a día de hoy hay un debate súper abierto con se dice diversidad funcional, se dice discapacidad, se dice neurodivergencia. Bueno, pues ante todo personas y luego ya Sí. lo que venga. Tal cual. O sea, al final yo como empecé con todo este tema, que vino un poco a raíz de todo eso, una conversación que tuve. O sea, el germen de todo esto viene en base a una vivencia que tuve con una persona muy cercana a mi familia, que, bueno, su primera pareja resulta que fue una persona con discapacidad, ¿vale? Y cómo percibimos en casa todo esto me hizo al final abrir mi mente a lo tolerantes que somos o no, ¿vale? Porque en primera instancia lo que sentimos fue como rechazo, porque lo que esperamos siempre para las personas a las que queremos es que pues al final no estén metidas como en problemas o percibir a las personas como si fuesen un problema, ¿no? Esto es el punto. Exacto. Este es el Entonces, estoy educado, estamos todos educados en eso, ¿vale? Y entonces me fui dando cuenta de lo injusto que estaba siendo. Al final fue con una edad muy temprana y fue como, chico, o sea, es tan importante al final. Y al final era constantemente recomendar a esta persona
a decir, oye, ¿y por qué? ¿De verdad? O sea, al final tu vida se va a ver condicionada, es que no sé qué. Cosas tremendamente injustas por cómo percibimos a las personas con discapacidad. ¿Sabes para mí un ejemplo que me parece horrible, de verdad, horripilante, de justo eso, ¿sabes? Que es como la muestra extrema. Al final yo creo que, para empezar, uno de los problemas que hay ¿no? de las personas no con esa condición en la sociedad es que principalmente los altos cargos, ¿no? Hay muy pocas personas, generalmente, que tengan discapacidad. Hay que muy poca diversidad en diversidad general. en general, pero Pero con hablando de este discapacidad, nicho, muy poco. y las pocas que hay, por ejemplo, hablamos de Echenique, la gente se burla de esta persona por esta condición. O sea, ¿sabes? Ya no es solo que a nivel político nadie repare y diga, hostia, pues igual es interesante, ¿no? O por ejemplo, creo que ahora hay una persona una chica dentro de las listas de Ada Colau, del ayuntamiento, creo que es una chica que creo que es sordomuda, si no me equivoco, y literalmente en El Hormiguero se han mofado... Pilar Lima está en Valencia por Podemos, creo. Está en Valencia, pensaba que era de Ada Colau. Pues Creo, a ver si no... Pero bueno, es Pilar Lima. se han burlado de ella. Sí, esto ha sido muy fuerte, pero deja en evidencia Claro. la ignorancia Claro. de esta persona. Pero ya no es solo el que la gente, desgraciadamente, no repare en, joder, necesitamos diversidad, justamente no en las personas que obviamente se encargan de nosotros mismos, sino que encima es que la gente se mofa. Entonces, wow, es que hay mucho... o sea, ya no es solo la terminología, es que literalmente la gente... Claro, pero o sea, es que empieza todo ahí. Está todo conectado. Sí. El cómo lo expreso es lo que yo creo de lo que estoy expresando. Lo que entiendo. Ya. Y luego es la actitud que hay detrás de esa creencia. O sea, y aquí entraría el tema, para mí, básico del capacitismo. Más allá de lo que tú creas, el capacitismo es como esa idea generalizada que hay acerca de la discapacidad y los sentimientos que se tienen en relación con ella. Es decir, la pena, el rechazo, Sí. el miedo, porque el desconocimiento lo que da es miedo, el verlas separadas, el separarlas y empieza desde lo que dices hasta lo que acabas haciendo. Claro. Entonces, tú imagínate... A cualquier persona no le gusta que le traten con condescendencia ni con lástima. Pero es lo que... Paternalismo, lo que pasa que ahí ya entramos en paternalismo, infantilizar. O adultez... las palabras. Adultocentrismo. Sí. Mejor que paternalismo, ¿no? Porque todo lo que se sale de lo que es canónico, hasta a la infancia le hacemos estas cosas, ¿no? Entonces ostras, ser capacitistas es sin darnos cuenta muchas veces, porque cuando no conoces, que es lo que tú decías, Claro. aflora esto, pero porque es lo que te han enseñado. Y por ejemplo, es que ahora que has dicho lo de la infancia, ¿no? Porque justo yo aquí, no sé si tengo un punto de vista que por eso quiero comentarlo para que me corrijas o que me ilumines, por así decirlo. Escucha, pero yo sigo aprendiendo, O sea, No, que yo lo he te corregido. digo porque, por ejemplo... No se termina de aprender nunca, yo creo. O sea, sé de casos de personas, ¿no? Que bueno, que tienen una discapacidad y, por ejemplo, en su infancia lo que se ha hecho es hacer como que no pasaba absolutamente nada. Esto se ha hecho mucho. Claro, a extremos, ¿no? Entonces, son casos de los que eso no ha ido bien, ¿sabes? O sea, es como justo el caso opuesto de, como dices tú, de separar a las personas, ¿no? Que obviamente no, pero también el hecho de fingir, disimular por una apariencia o por el motivo que sea, de ocultarlo, ¿no? Esto a estas personas no les ha beneficiado en su vida, por ejemplo, ahora como adultos, porque literalmente estaban también en un momento, en un sistema en el que no encajaban, porque a lo mejor no estaba adaptado, ¿no? Para ellos. Entonces, Que no lo está. Sigue sin estarlo. Pero sí que es verdad que lo que dices pasaba mucho hace décadas. Sobre todo aquí, y lo sé porque he ido a ver conferencias de gente de personas, ¿no? Profesionales que sí que están más puestos en lo que ha sido la historia de España con respecto a la discapacidad. Y era ya no solo ocultar, sino hacer desaparecer. O sea, que es muy fuerte. De decir, como esto no nos viene bien, que es lo que tú has dicho, no es que lo oculte, es que o lo saco de mi familia, a esta persona y la llevo a un centro, y hace décadas los centros que habían yo he visto fotos y es muy duro de ver, de verdad, pero porque la creencia que había era de esto es un defecto. La discapacidad se veía como un defecto. Claro. Se sigue viendo aún como un defecto en muchos... Es que está muy arraigado. ¿Sabes? Pero está muy, muy metido. Entonces, claro, ese pozo se tiene que ir quitando
pues así, con lavados de cerebro, pero sí que es verdad que yo quiero pensar que hay un cambio de conciencia, sobre todo en estos últimos años que hablamos de tantos temas tan diferentes, pero la forma en la que se está viendo la discapacidad y de ahí a que ocurran estas cosas como lo de Pilar Lima, como lo de... ¿cómo se llama este hombre? Echenique. Echenique, pues deja en evidencia que, oye, empiezan a tener voz y voto, que es lo que toca. Que cualquier persona con cualquier condición, neurodivergencia, enfermedad rara, que también es otro melón importante, discapacidad, cualquier cosa que se sale de lo establecido como modélico, tenga voz y voto. Porque eso es lo que somos. A ver, es que realmente yo creo que vivimos en un sistema muy extremista. O sea, literalmente la única normatividad es un hombre cis hetero blanco. Claro. Tal claro. cual. Es o sea, que es eso. Es muy extremo, pero... Es un sistema patriarcal que todo lo que no encaja ahí, pues somos disidencias, somos los extremos, y tú desde un privilegio no te vas a cuestionar la vida, pero viviéndolo en primera persona, sí, mira, mucha gente me dice, como me has preguntado, ¿por qué te dedicas a este colectivo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y yo, pero es que no, pues porque quiero, ¿sabes? Y porque, o sea, no hay una razón de peso, como tú decías, de me ha tocado de cerca, ninguna persona en mi familia... cuando ya no hemos tenido la vivencia de tener una persona con discapacidad, pero sí que sabemos lo que es el rechazo. Claro. Es que Claro. el problema, o sea, la guinda del pastel realmente y el meollo de la cuestión es ese. O sea, el pensar que las cosas nos pillan. Y es que eso es un problema que es que no nos pilla de lejos. Mira, Es un problema que todos tenemos porque es la sociedad pero yo voy un presionando poco sobre más allá. cualquier persona diversa. Darko, yo voy un poco más allá. Yo intento dejar de verlo como un problema, sino como una condición. Porque las personas... O sea, el problema es el rechazo, ¿eh? Claro, me refiero O sea, al problema que hay es el problema que hay en la sociedad Exacto. a la hora de abrazar la diversidad en todo su Esto ámbito. es. Y esto con que se puede... ¿Cómo nos educan? Esto es, la educación. Por eso, para mí es básico que estas informaciones que no nos han enseñado hace 20 años esto en un instituto... O sea, a mí me hace una ilusión ahora que el libro lo estén comprando institutos. Claro. ¿Sabes? Me hace llorar de verdad decir, joder, es que aquí empieza el cambio para las personas que tengan acceso a esta información, porque si yo lo hubiese tenido, nos habría ido mucho mejor en general. Es que una de las cosas que, o sea, no se puede echar para atrás, ¿no? Yo recuerdo cuando viví todo eso, que era una rabia que sentía y a la vez era el miedo. O sea, cuando te causa algo rechazo realmente es miedo. Porque no sabes, porque desconoces, ignorancia al fin y al cabo, ¿no? El no enfrentarte a las cosas. Es como cuando salimos del armario y en la familia hay alguien que te dice que tiene este miedo. Es como, claro, es que es lo mismo. Me quieres proteger, pero es que es lo que hay. Sí, que al final es lo mismo, es el hecho de que algo que se sale de lo hegemónico, de la normatividad, de lo normal, muy entrecomillado, porque todo es normal al fin y al cabo, ¿no? Exacto. ¿Quién define qué es normal y qué es no? O sea, ¿quién se presenta aquí y me dice, mira, esto es normal? ¿Y ¿Quién ha tiene definido el derecho esto? de decir tú no eres normal? Claro. Entonces, recuerdo que justamente en esa época, cuando vino todo esto, que al final era, pues, jolín, yo me arrepiento mucho de toda esa época, ¿no? Y ojalá haber tenido como más conocimiento del tema para haber aconsejado mucho mejor, ¿no? Recuerdo tener mis famosas citas de Tinder. Bueno, abrimos melón. Estuve, te lo juro, que es que a mí me encanta conocer a personas porque aprendes tanto, tío. O sea, me parece increíble, ¿no? Porque justamente parece que la vida te lo tira, de verdad. Y recuerdo estar conociendo a una persona por Tinder, creo que fue, no recuerdo muy bien. Tuve una cita y era educador social, si no me equivoco. No sé, trabajaba con personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, claro, yo llegué allí con las típicas preguntas que te suelen decir. De verdad, es que generación de cristal. ¿Por qué antes se decía, por ejemplo, minusválidos y si discapacitados es lo mismo? ¿Qué es un discapacitado? En plan, ¿sabes? En plan, todo eso que todo el mundo nos preguntamos y tal. Que era como, vamos a ver. Me lo empezaba a explicar y yo era como, claro, sí, es verdad. O sea, empecé a entender. Solo escuchando. Empecé a entender y empecé a decir, ostras. Y a la vez había ese punto de ego de decir, yo no soy una mala persona. En plan, no me puedes corregir porque yo no soy mala persona, ¿sabes? Claro, o sea, no le hago con esa intención. Por ese proceso creo que hemos pasado todas las personas que nos empezamos a deconstruir. Exacto. Porque tú vas con buena fe. Pero claro, yo muchas veces, también a raíz de las preguntas que me van llegando, ¿no? Con el libro, joder, es que soy capacitista. Yo, hasta ahora. Di hasta ahora, porque a lo mejor antes no sabías esto. Y a partir de ahora tienes la oportunidad y la responsabilidad de construir
otra realidad en tu mundo y en tu vida. Es que también yo creo que la gente generalmente tiene como un miedo a sentirse mala persona y a ver, es que tú también puedes cometer errores y literalmente no ser una mala persona en Exacto. primer lugar. Tenemos derecho a equivocarnos. Claro, es que a ver, el problema de todo este proceso de la deconstrucción y demás es que también nos pensamos que, o sea, nadie es ajeno a este sistema y si precisamente inicias una deconstrucción es porque tu construcción ha sido dentro de este sistema. Literalmente nadie ha nacido en una cueva como Mowgli, entonces... A ver, yo creo que mientras tú estés un poco en pro al cambio, a hacer de esa deconstrucción y efectivamente no herir a nadie, que yo creo que esa es la clave, sobre todo lo que has dicho tú, al final yo creo que es una cuestión de escuchar, porque ni nace nadie sabiendo, ni nadie nace en un entorno que sepa, pero si tú tienes delante una persona que te dice, oye, mira, Mi realidad es esta. Mi realidad es esta. Es que es súper importante lo que dices. Chica, escuchas, o sea, yo creo que la clave está... Es que para mí no es ni aprender, es escuchar. Mira, Punto. hemos tenido ahora, estas pasadas semanas, en la presentación del libro y un evento que hacemos con la asociación en la glorieta, la Plaza del Pueblo, y le llamamos allí, pues yo le llamo la rave de que hacemos, ¿no? Anual. Y en ambos eventos ha dado la circunstancia de que una persona con discapacidad ha acabado cogiendo el micro y ha dicho, pues yo me siento así, 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 así. Y en ese momento es cuando yo digo, pues aquí lo que hay que hacer es ver, oír, aprender y callar. Es que ese es el problema. O sea, y al final cuando te corrigen, o sea, cuando te sientes corregido o que alguien te está educando, en plan, es un rechazo. Ha pasado mucho porque, claro, tienes experiencias cercanas, por ejemplo, con los términos de las personas trans. O es como, no te sientas tan a la defensiva cuando alguien te está diciendo, pues esto no me ha gustado. Tampoco haga que tu barrita de Sims baje por los suelos y te sientas completamente la peor persona del mundo, quiero decir. Ay, pues lo siento, me he equivocado, en plan, lógicamente, Claro. a veces sin intención. Para no mí pasa nada. Para mí esto está relacionado con hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a deconstruirte y aprender. O sea, pero es verdad que yo a día de hoy sigo trabajándome, sigo actualizándome. De hecho, ahora veo cosas en el libro que digo, hace un mes, Sí. ¿sabes? Y es como, ya lo cambiaría, ¿sabes? Y ya ahora... pero es, ok, hasta ahora no nos han enseñado. No. Pues ya que no nos han enseñado, vamos a ir directamente de quien tenemos que hablar. O sea, a nadie se le ocurriría hablar de personas racializadas. A mí no se me ocurriría hablar en nombre de ellas, que eso también es una cosa que es importante. Yo hasta cierto punto muchas veces le digo a mi compañera, hostia, Chusa, digo, a veces tengo este punto de sentirme un poco mal por haber hecho el libro y que no lo haya hecho una persona con discapacidad. Es como, no, es tu deconstrucción, ¿sabes? Es como, Claro. tú estás compartiéndolo, pero es súper importante que tengamos esto en cuenta. Yo no puedo hablar en nombre de nadie si no vivo esa circunstancia Claro. o esa situación, pero sí puedo aprender y compartirlo, ¿sabes? Que es el key. A ver, yo creo que generalmente esto es como el tema de la apropiación cultural y demás. O sea, yo creo que mientras sea algo que tú abrazas, Esto es. una cosa es que tú utilices algo con un fin meramente comercial, hablando pues las marcas con el pinkwashing, o como, yo que sé, Risto Mejide ahora que ha hecho un libro hablando de Bach. Well, pues chica, ¿De? de Bach, del músico, el compositor. Chica, No un sabía nada, pero freestyle. cada día me sorprende más. Pero bueno, que la gente hace esas, ¿sabes? La gente hace esas cosas, ¿no? Y literalmente ahí se ve que hay una estrategia comercial. Pero cuando tú obviamente estás hablando algo, ya no que lo saques en un papel, sino hablando. O sea, tú puedes tener un discurso, obviamente a favor o en contra de realidades tuyas o de los de tu alrededor, que no deja de ser tu realidad. Como tú lo ves. ¿Sabes? claro. Yo tampoco creo mucho en este discurso de... No, es que si tú no eres una persona racializada, bueno, ya obviamente si no me toca, pues no lo vivo igual. no, claro. no lo tal, pero a lo mejor sí que de alguna forma, ¿sabes? Forma parte de mi realidad. O sea, Porque queramos o no, las personas nos necesitan. O sea, una persona... La soledad elegida está súper bien, pero... Sí soy. Sí, pero eso es fabuloso. Pero es cierto que llega un punto en el que necesitamos colectivos. El ser humano es un ser relacional. claro. Y aliades, porque al final vamos a ver, yo pertenezco a un colectivo y efectivamente yo puedo hablar de mi realidad porque soy, pero a mí no me importa que una persona, ¿no? Que a lo mejor no forma parte del colectivo, hable a favor. Sí, de- pero de- que hablase en tu lugar por ti. No, claro. en mi, Ese es claro, el punto. claro, ese es el problema, pero que hay mucha gente que yo creo que también, como todo en la vida, a ver, todo... Es como cuando dan el pregón en el orgullo. Well. Claro, pero porque también hay muchos procesos, sí, pero... A ver a quién invitamos. Pues porque ahí es Amigas. amiga. Claro, pues esto es igual. Claro, pero es que el orgullo, a ver, es que el orgullo
un 90% Es es comercio. esto. Es comercio. Ya, O claro. sea, literal. Y, Es que, y me uno estoy de los, yendo- es que uno de los problemas yo realmente que hay detrás de todo esto es el tema del capitalismo. O sea, al Por final, supuesto, el al final sistema, el nos sistema. educan a, pues eso, al fuerte, a la persona más productiva posible y tiene que ser de una cosa como muy determinada, ¿no? Pero ¿por qué el fuerte tiene que ser una persona muy productiva y percibida como muy capaz? ¿Por qué ese tiene que ser el pic del éxito? En plan, ¿por qué no hay maneras diferentes? Además, Porque Porque el partiendo de la sistema- base de que ninguno somos iguales y yo, por ejemplo, Claro. no soy atleta. En plan, y eso no me convierte en una peor persona ni una persona menos capaz. Ya. Soy una persona exactamente igual de válida. Y la persona que tiene, y esto llevado a todos los extremos, Sí, o sea, sí. personas con discapacidad no significa que no puedan ser perfectos para encajar en otros aspectos y eso no los convierte en menos. Igual que a mí no me convierte, pues igual levantar 100 kilos en el gimnasio, pues no, igual no soy capaz yo de hacer eso, pero igual de De repente... otras cosas. De otras cosas. Mira, ahora me parezco a Demi Lovato. Impersonator. Demi Lovato Impersonator. Pero esto que dices es súper importante porque el sistema valora lo que tú eres capaz de producir. O sea, el capitalismo es el capital. Claro. No es un sistema que cuida a las personas. Si fuese un sistema que cuidase a las personas, es que no estaríamos ni hablando de esto. Claro. Porque ya Estarían sería... integradas. Exacto. Estarían por ejemplo, en las personas con discapacidad, la inserción laboral, hola, que aún Pero nos sorprende ir visibilidad, al tío. carrer, lo que sea, no voy a decir marcas, Da igual. Que nos paguen, que a nos donde paguen. sea y decir, uy, hay una persona con discapacidad aquí. Pues muchas empresas también lo hacen como un lavado de imagen. Hombre, Bueno, guapa, no, te digo yo con qué lo ¿Sabes? hacen, porque yo he estado en empresas en las que literalmente en el cargo de LinkedIn buscaban una persona con discapacidad, además con un porcentaje, y eso es porque desgrava. Y no, claro, y la ayudita que recibes, que Claro, eso también... o sea, no que por es- un lado lo puedo entender que es como a incentivar a que es tal, Sí, pero otra es que pero- si esto lo premias ya lo estás haciendo especial. Pero yo creo que es un poco lo que llaman inclusión forzada. En plan, ¿es inclusión? Sí, pero es inclusión por un tema económico. Económico. No Sí. es una inclusión porque la empresa reme Crea. a favor de Y nada. crea. Es Ya. que al final es el chip que tenemos implantados de la publicidad que nos damos de nosotros mismos. En plan, venga, mi empresa es inclusiva y entonces tienen que... al final es lo que hablamos siempre, que es llevándolo al término, por ejemplo, del colectivo LGTBQ+, que al final es mucho de las personas que nos ven, es, vamos a hacer un videojuego, por ejemplo, y tiene que haber, pues claro, un personaje que tiene que ser gay. O tiene que haber una negra. Y son los clichés más absolutos Sí, y es simplemente esto es porque tiene que horrible. estar y fin. En plan, no, buscamos una inclusión real. En plan, porque el problema no está en que no estén. El problema es que... El problema es que es la que verdad. En no cómo se están- representa. Claro, no, ya no como se representa, sino porque subyace que tiene que estar porque Porque toca. toca, Ya, porque ya, tiene ya, que ya. quedar bien. O sea, no hay una inclusión real. No es con la intención, o sea, está pensado en el fin. Pero si es que no- De lo que me va a beneficiar En a la mí, realidad. no en cómo voy a representar yo. Claro, claro. en plan, no Pero- simplemente la realidad. Es decir, tiene que haber una persona negra, Claro. tiene que haber, o sea, es porque de lo contrario sería ridículo. Es decir, que no haya apenas, por ejemplo, representación de personas con discapacidad en series de Netflix, es excluirlas completamente Y de las todo. que hay también como son. Clichés. Hay algunas muy buenas, pero yo para esto sí que me voy a... Yo es que vuelvo a donde siempre, ¿no? A escuchar a las propias personas. Hay muchísimas personas activistas ahora mismo en redes con discapacidad o neurodivergentes, súper interesantes con los discursos que dicen y de todas las maneras que quieras. Y os digo porque súper interesante. Oyirum es una chica que va en silla, pero con una ironía que es fabulosa. Enrique Bernabeu. Que es en YouTube, ¿no? Sí, ahora también tiene más TikTok, porque ahora sí que es verdad que veo que hace tiempo que tiene menos en YouTube. Pero, o sea, la manera de compartirlo es súper cercana. Enrique Bernabeu también habla mucho de la parálisis cerebral, autista de la hostia, Michi autista, o sea, son personas súper... Luego, si queréis, os paso más, porque Vale. es súper guay. Y constantemente lo que están haciendo es, de una manera propia, hablar de sí mismas, pero de cómo son vistas por el exterior, que al final es de lo que estamos todo el rato hablando, ¿no? Claro. Mira, mi jefa, que es la que me ha hecho el prólogo, Marta, siempre me dice, el milagro realmente no es un milagro, el milagro es que tú cambies tu manera de pensar y que con eso hagas algo bueno. Eso es un milagro, de verdad, porque eso es lo que va a hacer que yo en mi círculo cercano, porque yo el mundo no lo puedo arreglar, pero en mi círculo cercano va a notar mis cambios. Yo soy consciente, ¿no? En las conversaciones que yo tengo, desde que yo trabajo con la asociación o con el colectivo de personas con discapacidad, pues todo mi alrededor voy viendo que se va concienciando, al igual que yo he aprendido de quien ha hecho otra cosa diferente, ¿no? Pero que el trabajo en red
para que se vea esa representación que tú dices, yo creo que el trabajo en red tiene que ser de poco a poco, en micromundos, y de ahí después ya habrá un cambio más. Pero para eso necesitamos, Sí. al ritmo que vamos... Es que el aprendizaje, para empezar, que yo creo que parte de es una cuestión del sistema, debería de partir de una base de que el aprendizaje debería ser sobre una base actual. O sea, creo que el sistema educativo aprendemos de cosas pasadas. Que es verdad que muchas veces hay que mirar del pasado, pero el pasado no es la única fuente de conocimiento, ¿no? O sea, no puede ser que literal te tires 3 meses estudiando atapuerca y luego haya cosas que están pasando ahora que son importantes de verdad, Y no las veas. que es lo que nos va a hacer ser una mejor sociedad, y no hablemos de eso, ¿no? Yo aquí veo las dos partes, veo esto también y también veo, porque lo conozco de cerca, la presión que tienen las personas docentes de a veces tampoco poder hacer lo que quieren. No, total, es un ¿Sabes? sistema. O sea, y te lo digo porque hemos trabajado, ¿vale? En la asociación a nivel educativo, pero no somos del todo libres para dar según qué contenidos a veces, ¿eh? Ya. Y ojo, cuidado con esto, porque dices, vale, pero es que compartir esta realidad es mucho más, o sea, que vean mi situación, ¿no? O que traigamos, por ejemplo, ¿no? Y trabajamos hace unos meses con adolescentes y pensamos, jolín, traer a una persona con discapacidad y que la conozcan y que vean y que la oigan, sobre todo, es mucho más efectivo que yo te cuente una historieta, porque lo ves. Es que yo creo que muchas ¿Sabes? veces a nivel sistema y a nivel político es como que este colectivo de personas y otros muchos colectivos es como que no interesan, principalmente por, que creo que no tiene ningún sentido, ¿eh? Pero por lo mismo, o sea, por una cuestión económica, ¿no? Claro. Pero también creo que es como un error muy grande verlo así, en primer lugar porque nadie está exento. O sea, Es que tú el día de mañana, tú no eres consciente de que tú el día de mañana, bueno, tú, cualquiera, no somos conscientes hasta que nos lo planteamos, de que el día de mañana tú adquieres una discapacidad. O eres una persona dependiente. claro, no es lo que te iba a decir. O Yo, lo que sea. yo esa realidad, por ejemplo, ahora la estoy viviendo muy de cerca a nivel familiar, ¿no? Y literalmente es que, o sea, es eso. Nadie está exento de absolutamente nada. Pero Porque, es que además todo el mundo necesitamos ayuda muchas veces En a lo largo de la algún vida momento. y no hace falta tener Claro. discapacidad de ningún tipo. Exacto, pero aquí es donde no, se pero es que ve... además la discapacidad es que es algo, vamos a ver, pero como tantas otras condiciones de la vida, es que son Estas. condicionantes. O sea, hay gente que puede ya nacer con una condición, pero yo creo que un porcentaje muy alto no. O sea, la vida es muy larga. Te pueden pasar absolutamente muchas cosas. Entonces, el hecho de tú actuar e ir por la vida pensando que hay cosas que literalmente ni las vas a oler, me parece que ser, con perdón, un gilipollas. Porque, no, es que la vida es muy larga y pasan muchas Y cosas. muy ignorante, porque si nos paramos a pensar, el tema de la importancia de los cuidados, por ejemplo, ahora que hablabas de la dependencia, sigue igual, como es una cosa que queda dentro de las casas, que normalmente lo hace una mujer, Tal cual. ¿vale? Y el melón es machismo, capitalismo, etc. Claro, lo que no se nombra no existe, que es una frase que le decimos muchísimo, pero es que es verdad. Si no hablo de esto, de puertas para afuera, y son realidades, situaciones que se quedan en casa y no se muestran, pues así siguen invisibilizadas, que es lo que pasa con muchísimas situaciones que nos encontramos. No sé, yo de verdad muchas Qué hartura. veces entro en catastrofismo y creo que no hay futuro porque, o sea, no quiero ser aquí tal, pero es verdad que creo que hay como tantas cosas, tantas, Si es que que al están final- tan mal. No, es que yo creo que no sean tantas. Es que creo que el núcleo Es lo mismo, sí. es lo mismo. Claro. Se manifiesta por muchas variedades. En plan, al final es el rechazo a lo diferente, que es diferente. no un tío blanco, heterosexual, un atleta encima, en plan musculado, y en plan que sea como, ¿no? Y eso es como el pic del éxito. Y todo lo que se sale a eso causa rechazo. Y véase, pues, mujeres, personas, pues a lo mejor de una raza u otra, orientaciones sexuales, sexualidad, sexo, Culturas. cultura, pues diversidad a lo mejor en estos ámbitos. Es que, Claro, pero es que la persona... y incluso se la manifiesta en persona- todo. Exacto. pero es un problema. Pero porque las personas... Con que destruyas eso, con que destruyamos a las personas blancas heterosexuales, habríamos ganado. O sea, no quiero ser Hitler, Pero tú que eres como... Pero como sí. pero un poco sí. pero un poco sí, ¿no? Pero un poco sí. La amiga soy yo. La amiga, sí soy. Pero que es que esto que dices, luego te paras a pensar y dices, si hay algo que sí que compartimos todas las personas, que es que todas somos diversas. Esa es la realidad, y si te sacan de aquí te están lavando el cerebro bajo mi punto... O sea, cuéntamelo como quieras, pero yo es imposible que sea igual a otra persona. Sí. Quiero
podemos querer parecernos a quien tú quieras. Es performance. Es performance, exactamente. Y eso va, y yo también lo relaciono mucho con del mundo del que vengo, ¿no? Donde el papel de lo que es un chico en el baile está como muy... A pesar de todos los homosexuales que estamos bailando, pero el papel del chico y el papel de la chica en una pareja de baile, o por qué ya las parejas son solo chico-chica, Claro. ¿no? Que esto es un melón que yo, cuando acabé de competir en la federación, planteé que hicieran la comisión de inclusión y durante un tiempo la he dirigido yo. Ahora estoy como Cada vez hay llevándola, más, ¿no? Ahora, afortunadamente, cada vez hay más. Sí, pero ahora empezamos a hablar, pero yo me acuerdo los primeros días que iba hablando con compis de todos estos temas, y era como, tú estás fatal. O sea, era como, pues sí, pero esto va a pasar. Es que se sentía ¿Queréis o no? como Ricky Martin un poco en los orígenes, ¿no? Cantándole a María de repente. Y era Bueno, como, pero "Wow". perdona, que sigue pasando. Sí. O sea, y estamos en 2023. Sí, mira, ahora acaba de romper Pablo Alborán en su discreta relación de no sé cuántos Pero años. también hay una cosa importante. Discreción. Sí, pero es que a lo mejor hay personas que no quieren hablar de... Y me parece también muy... O sea, la normalidad de la que hablamos será cuando esto no sea noticia. Ya, pero es que esto Pero no si es... tienes... Ya, sí. Es que vivimos en un marco social, Sí, lo sé, corazón, sí sé lo que que es que hay dices. que, primero, etiquetar. ¿A mí me encanta ser etiquetado? No me encanta. Yo no pertenezco a ningún colectivo porque además nada me representa. Porque, como dices tú, todo el mundo somos diferentes. Por otro lado, decir, tío, una figura de poder como pueda ser Pablo Alborán, necesitamos una visibilidad. Cojones, en plan, tienes moralmente que decirlo. Porque si no se cuenta, no existe, efectivamente. No tenemos ni un puto referente. Yo cuando era pequeño, el único referente, por ejemplo, podía ser Boris. Y en estos Boris. ámbitos de personas con discapacidad, pues pasa lo mismo. ¿Qué referentes tienen estas personas? En plan, modelo de éxito. En plan, ¿dónde están? No, ¿Dónde se ven? ¿Qué ves series? Muy pocos nombres y los que ves están ya de artistas? por sí... Mira, Exacto. hay un Sí. artista que canta flamenco, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que le lleva mucho a que cante y en plan, ¿y cómo le tratan constantemente? Que es como un niño. Ay, no sé qué. Ay, Es que hijo, este no sé punto que qué. no lo hemos hablado... Es como, pero... tío, que no es un niño, que tiene 35 años. Pero aún así, Darko, es que yo, mira, me encanta hablar con Chusa, con mi compi, además si hubiera venido ya estaría ahora mismo diciendo lo que te voy a decir. Vale, les infantilizamos o tratamos con adultocentrismo y encima, haciendo eso, somos injustas con la infancia. Porque la infancia tampoco se merece, o sea, No. la infancia también merece su Ni sitio. las personas mayores. Esto es, Sí. es este trato de, ay, no sé, y como que hay que curarte de algo, ¿sabes? Sí. Y todo esto es capacitismo y condescendencia y es una mierda. Sí, Es una mierda porque al final lo que estás haciendo es tú invalidar a las personas. claro. No es su propia situación o condiciones que tú las estás invalidando. Porque al final las tratas como si fuesen menos. En plan, claro, como no es, volvemos un poco a lo de antes, no es la persona hetero, blanca, atleta, productiva, productiva, según este sistema, según no el porque sistema, no porque no lo sean, exacto. sino porque además, o sea, al final se encaja, es como, por ejemplo, cómo se adapta, por ejemplo, el metro a estas cosas, ¿no? En plan, todo. claro, está todo adaptado a una persona, No. que es la que tiene poder, Y que los es asientos. eso. Mira, Ojirum en un vídeo decía, me tuvieron que ir a hacer una resonancia y no me la pudieron hacer porque mi cuerpo no porque no entre, sino no encajo en no sé cómo se llama. el tubo, Sí, En en el tubo el- este. Entonces, es que hasta estos puntos vamos. O sea, cuando tú naces o adquieres una... O sea, cuando naces con una discapacidad o la adquieres, la discapacidad realmente, yo a veces pienso es por lo poco adaptado que está. Claro, el porque no entorno. contempla otras realidades. Exactamente. O sea, al final todos somos diversos. O sea, el simplemente hecho de que no se haya tenido en cuenta absolutamente otra realidad que no sea una, Ya está mal. eso para mí esa es la discapacidad. Exacto. Esa O es la... sea, es esa. De hecho, Es que- mira, la definición... Ay, perdona. que No. Y decís una cosa de que me, o sea, al hilo de esto y de las etiquetas, que al final, si lo piensas, el sistema de etiquetas, literalmente solo hay 3 etiquetas que son normativas. O sea, blanco, delgado y heterosexual. Sí. Todas las etiquetas que no sean eso, piénsalo. Y ya no delgado, porque claro, a las personas... Delgado, llámalo musculoso. Claro. Flácido, ya no. Gordo, ya Fofo. no. Negro, qué diferencia, entre blanco y negro, 2 putos colores. Pero es que tienen una carga sí. muy diferente. Sí. Es muy fuerte, o sea, solo hay 3 o 4 putas etiquetas normativas. Cuando en realidad no normativas hay ¿cuántas? 800 etiquetas. Claro. Es que no tiene Yo sentido. sigo siendo un utópico que quiero pensar que llegaremos en algún momento a dejar de usarlas. Pero sí que es verdad que en el proceso
cuando tú te preguntas quién eres en este mundo o qué lugar tienes en este mundo, una etiqueta te ayuda a ubicarte. Sí. Y eso también hay que reconocer. Entonces, de momento lo que hay que hacer es usar bien esas etiquetas y que sean sobre todo respetuosas. O sea, decir o quien según qué sitios para aparcar siga poniendo minusválido. Claro, es que las etiquetas se las tiene que poner el Me propio colectivo. Lo Esto que no es. puede ser es que venga Esto es. de fuera, ¿sabes? Eso es como la etiqueta maricón. Claro, a Claro, mí otro maricón me llama maricón y ok, entiendo el Claro. código, pero un Bueno, señoro... y depende de qué y contexto. depende. Depende de Pero un contexto. señoro siempre pues va a ser diferente. Es que fíjate, hasta dentro, por ejemplo, del propio colectivo, por ejemplo, homosexual, hablo claro porque hablo de lo mío, hay gente... Y aparte de que te llame maricón siendo bisexual, que eso pasa muchísimo, cuidado. También, Pero también. bueno, a mí no me ofende. Pero hay gente que intenta ya, o sea, estando dentro de un propio colectivo, teniendo una propia realidad, que quieras o no estás fuera del sistema, Ujú. intentas performatizar estar dentro del sistema. Al final el más formas y toda esta puta mierda que Un circo. es eso. Mm. O sea, es que es ridículo, pero... Por eso decía que eso es un tema apasionante, porque ya no habla de un nicho de personas. Es un problema de estructura social. Esto Que, es. que al final nos atañe a todos, absolutamente. Y no es tomar conciencia de cómo nos comportamos con las personas con discapacidad, es tomar conciencia de la construcción que hay social que al final afecta no solamente a las personas con discapacidad. Es que esto, si ya estuviese subsanado, porque por otros motivos, no estaríamos hablando de esto. Claro. Entonces, tenemos que deconstruirnos no por los demás incluso, sino por uno mismo. Por tu propia salud, yo Claro, diría incluso, ¿eh? Claro, y pues, joder, es que es algo natural, porque al final es tratar de salirte de un bucle en el que te han dicho que tienes que estar metido, ¿no? Muchas personas para entrar dentro de la normalidad se sienten fatal porque no entran. Porque Entonces, no es natural para ella. claro, y se fuerzan a entrar dentro de la normalidad y de la normatividad. Claro, ¿y qué pasa con estas personas que a lo mejor no tienen oportunidad de poder entrar por ninguna aristas dentro de la mal llamada normalidad? Pero es que ¿cuántas personas encajan de forma natural en ese perfil? Nadie, porque ¿qué es normal? Esto es una... A ver, que me explique. que me lo expliquen a mí. A ver, venga, ¿qué es normal? Sí. Siéntame, ¿quién es normal? Porque No, es para que mí mi será que- normalidad, pues Claro, a lo mejor ya. es una persona no binaria, tal, o sea, depende No, de tu sobre entorno, todo ¿no? que esas personas que no entramos dentro de la normalidad, yo igual no tengo recuerdos, pero no sé de dónde hemos venido, de Marte, debe ser de algún sitio que no es de aquí. Ay, a mí me Porque gustaría que sí, la verdad. De la serie V. No, a mí me gusta pensar que somos extraterrestres, sinceramente. Pero ya me jodería que si en algún momento hemos llegado a la Tierra, estemos en estos niveles. Pero es que... ¿Y cómo...? O sea, imagínate que somos extraterrestres, que a mí eso es una teoría que yo acuño. En plan, que no somos de aquí, Ujú. ¿vale? Pero dices en general, o nosotros los No, elegidos. no, yo creo que todo, o sea, la raza humana yo creo que no, o sea, es hostil, el planeta Tierra es hostil con nosotros, envejecemos, nos duele la espalda, o sea, no estamos habituados. Si estuviésemos evolucionados de manera natural, a mí no me dolería la espalda, en plan por ir, pues, yo qué sé, ¿no? En Todas plan, estas cargas No que madrugaríamos. bueno, eso Como la es una, gente- eso es una Pero construcción que hay. esto también de... No, porque yo lo leo un montón de... Salte de tu zona de confort. ¿Qué dices? Ya. Si yo quiero vivir una vida plena, cómoda y... Es que esto me raya. Vaya, a mí perdón. no, ¿eh? Esto me raya un montón de... Ahí me va la marcha. Sí, pero entiendo cuando lo dicen, pero como que tenemos metido o nos meten en la cabeza de... Es bueno que te arriesgues siempre, es bueno que... También está muy bien de vez en cuando estar... tranquilita, cómoda y, Pues y sí. súper bien. Es que yo en creo casa, que es una palabra o una frase que es como muy abierta. Quiero decir, porque si tu zona de confort, literalmente, estás en un modo depresión total y estás en casa encerrado, pues sí, tienes que salir, porque tu Esto es zona de según confort cómo te no encuentres. está siendo... No está... ¿Sabes por qué lo ayudando en digo? tu salud Porque yo no mental. paro de salir y ya está bien. No, es verdad, pero es que a lo mejor luego tu zona de confort está de puta madre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Y que también hay que asumir las realidades. El otro día... Mi zona de confort sería Cuando- tocarme el coño. No, pero cuando la gente dice, por ejemplo, O madrugar sea, es de... salir de la zona de confort, ¿no? Cuando la gente dice madrugar es de guapas, no, madrugar es de desgraciadas, Pues sí. asúmelo. Claro, ¿sabes? Es que no queremos asumir la realidad. Estamos todo el puto rato poniendo un velo por encima y incluso nuestra propia realidad. Autoengañándonos. Sí. Normalizando cosas que nos hacen daño. Porque al Sí. final... Es que si no vamos a ver, vivimos en un sistema que nos oprime, esto vamos a aceptarlo, ¿vale? A todo Bueno, el mundo. claro. Entonces, claro, si no te autoengañas, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos por la terraza? Que eso es un poco claro. No, pero ¿y por qué está mal? Tengo que madrugar porque si tengo que ir a un trabajo de mierda, no sé qué. Pues ya está, Ya, pero chica. claro, es que hay Pero tú personas- Y todo el mundo, todo Pero el es que hay mundo. personas que necesitan engañarse porque si no acabarían en una cuneta. ¿Yo qué pasa? Yo voy amargada. Me levanto personas y digo, qué asco de vida. Y soy capaz de seguir viviendo con esa dinámica, pero hay personas que con esta dinámica se habrían tirado por la terraza ya.
Por eso tienen también es importante hablar de salud mental. Claro. Porque estamos, como dice una amiga, estoy cucuya, ¿sabes? Sí, cucucha total. Pues ya está. Yo estoy cucucha ya, aceptadísima. Me gustaría, porque hemos pasado un poco por encima, pero hay algo que igual nosotros tenemos como muy interiorizado, que es los términos a los que referirnos, ¿no? Ujú. Pero me gustaría que dijeses la diferencia, ¿no? Porque antes he comentado yo mi cita, ¿vale? La cita exagerada, en la que me puso en mi sitio una persona que la verdad es que salí con la cabeza volada, ¿no? Y fue como, joder, es verdad, en plan, pero qué tonto soy, ¿no? Me sentí súper tonto. Y entonces, claro, me gustaría que lo explicases porque seguramente que hay muchas personas que no saben la diferencia y para aquellas personas que hay muchas que todavía dicen, generación de cristales, que ahora mismo todo el mundo se ofende, en plan, ¿y qué connotaciones lleva esto? ¿Qué tontería? ¿Por qué una cosa así y otra Bueno, no? la Claro. connotación también está con la intención. Yo siempre digo, porque a ver, es que no hay un consenso cerrado a día de hoy, ¿vale? Pero esto lo digo. En cuanto a la terminología, a nivel oficial y un término escogido por el propio colectivo es personas con discapacidad. Pero dentro del colectivo de personas con discapacidad no todo el mundo está de acuerdo con esto. Ya. Entonces, el término de diversidad funcional, ¿vale? Surge de un movimiento que se llamaba de vida independiente y yo he intentado citar sobre todo mujeres en el libro. Hay algún hombre, pero sobre todo he intentado citar mujeres, ¿no? Había una activista feminista con discapacidad que ya decía diversidad funcional, que es Soledad Arnau Ripollés, que ella defendía que el término de discapacidad estaba lleno de mucha carga negativa, con toda esta condescendencia y este capacitismo que hemos hablado, y que ella proponía desde este movimiento el término diversidad funcional. Pero ¿qué pasa? Que diversas funcionalmente somos todas las personas, y esto Claro. no implica que tengas una discapacidad. Invisibiliza un poco, ¿no crees? Es Es un como la palabra eufemismo. queer. Exacto, es un poco Es como- cuando la gente es muy dice esto es un abierta. eufemismo, ¿no? Porque no refleja que es lo que al final, por donde parece que va tirando el debate, las propias personas dicen, es que esto no refleja mi situación respecto al sistema. O sea, no es lo mismo que decir que todas las personas somos diversas funcionalmente a decir, como yo tengo una discapacidad, mi situación es esta. Entonces, claro, el debate sigue abierto. Pero yo lo que propongo es, ok, sea el término que sea, primero que sea un término que elijan ellas, ahora saber en qué marco nos movemos y luego, sobre todo, trabajar nuestra propia creencia y nuestras emociones que surgen cuando oímos la palabra discapacidad. O sea, ¿qué se te activa a ti cuando tú oyes o ves a una persona con discapacidad? Porque es desde ahí desde donde empieza. Si tú quitas esa carga al término, dejarás de verlo peyorativo, sino como, vale, es una persona con discapacidad y habremos empezado a tratar con ese respeto. Es que yo creo que sobre todo hay que escuchar, ¿no? Porque creo que justamente es eso. El problema es que hay terminología que socialmente... Es que, bueno, incluso hablar de que socialmente tiene un contexto es como muy abierto, pero claro, lo importante es lo que tiene para ti. ¿Sabes lo que Claro. te quiero decir? O sea, es como... Es como lo percibes. Claro, yo me imagino que, por ejemplo, voy a ser como muy básico, pero es verdad, o sea, hablo de mi realidad, ¿no? Para una persona normal, a lo mejor que toda su vida ha estado delgada, el término gordo tiene un significado, y para mí, que el estar gordo, por ejemplo, toda mi infancia y tal, ¿no? Ha significado un rechazo, un etc., tiene otro significado, entonces claro, puede la carga caer... por como tú lo has vivido es Claro, más... claro. o gay, maricón, etcétera, ¿no? La O- carga o que la- tiene en mí... O no la es- edad. O la edad. Cuando tienes 20 años y dices, hostia, a los de 30, que son unos viejos. En plan, Y llegas a los 30 y dices, hola. Pues no, pues en estoy en plan, la flor de la vida. claro, en plan, y luego llegas a los 40 y dices, pues siendo 40 tampoco, ¿no? Pero claro, la perspectiva que tiene la gente de 20, pues claro. Pues esto es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Es que es que la palabra... Esto es muy de la terapia Gestalt, que es la que Chusa y yo hacemos en la asociación, ¿no? Es siempre trabajando tus creencias y tu propio mecanismo. O sea, qué se te activa a ti, qué sientes, qué dices y qué haces o no cuando ves a una persona con discapacidad por la calle. Que es porque a veces, ya por conocidos, ¿no? De amigos y amigas, también personas que compiten en baile con discapacidad dicen, es que a día de hoy yo voy por la calle y me sigo notando las miradas aquí. O tengo que demostrar, mira, tengo el caso de una de mis mejores amigas del baile, actualmente es campeona de España, y ella no oye absolutamente nada. Entonces ella me dice muchas veces, tengo que demostrar constantemente que no oigo, porque la gente me ve bailar y no se cree que no oigo la música. Lo que pasa es que ella utiliza el cuerpo de su pareja y tal para... Entonces es como... Es violencia, es que es violencia todo el rato, ¿sabes? Es Para cerrar un poco, vamos a hablar de la terminología un poco que tiene cada tipo término. de discapacidad. Sí, no, sino en plan,
socialmente las personas, por ejemplo, como antes decía, todavía se sigue poniendo plaza de minusválidos, ¿no? Buah, es que yo con esto ¿Qué connotaciones tienen, para que la gente entienda un poco qué connotaciones tienen esas frases, ¿no? Versus las que se proponen, ¿vale? Claro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el término subnormal que se utilizaba, Bueno, o sea, es que eso estaba- está desterradísimo, Sí, ¿no? pero es que hace 20 años estaba en las leyes. ¿eh? Sí, sí, O sea, claro. es que Sí. es flipante decir, ley para subnormales. Sí, hace poco Aramis Literal. Fuster lo decía en, Hombre, en las Gran perso- Hermano VIP, un sitio donde están los subnormales, en plan, que a mí me hace gracia Tú porque es eso que es sigues una teniendo performance. ahora mismo como referente y no sé qué hace que no está aquí. Esta Pues sí, mujer. pues es que ya, pues eso Bueno, digo yo. Pues diga, pues si no es con la Ya billetera llegará. por delante. No, creo. pero que Yo lo voy a pagar. estas Lo voy a palabras pagar Aramis, lo siento. Y que nos suelte estas perlas. Porque a mí me parece, o sea, me parece maravilloso cuando el subconsciente habla por sí solo. ¿Sabes una cosa, perdón, que justamente ahora hablando que decías lo de los cuando subnormales, y es como por ejemplo cuando las personas trans las llaman travestis, que literalmente Exacto. también hace 20 años, que luego dicen generación de cristal, pero es que literalmente si no fuera por esta generación, en tan poco espacio de tiempo, no se habría avanzado porque es así. súper poco, Mm. el avance es extremo. Ujú. Y entiendo que si tú eres una persona normativa a nivel social, esto te la traiga floja. Pero los que formamos parte de minorías, hostia, Pero es lo que la hemos- vida es mucho más Es tranquila. muy complicada, pero tú desde un privilegio no te cuestionas la vida porque la vida es cómoda para ti. Claro. Porque como encajas, Encajas. todo te va bien. Claro. Y dices, ¿esta qué le pasa? ¿O a este qué le pasa? ¿De qué se queja? ¿De qué se queja? Claro, luego a lo Claro, tú mejor no lo vives. ¿Y te ese ha señor se pasado? queja porque de repente ponen a The Last of Us a dos bolleronas, ¿no? Y dice, y es el que llora luego. Y es como, girl. Antonia, ¿qué Pero por pasa? favor, ¿qué me estás Sí. contando de generación de Sí, cristal? sí. Pero con el término o sea, minusválido es menos válido, Claro. subnormal es por debajo de lo normal, o sea, todo, entonces es persona con discapacidad o en tráfico sí que es verdad que se propone también a veces persona con movilidad reducida. Mm. Pero lo que engloba al colectivo es personas con discapacidad. O sea, Y- esto para mí es como súper de cajón. ¿Y por qué personas con discapacidad sí? La terminología. Porque las personas tienen una discapacidad, no son discapacitadas. Ni son menos válidas. Ni son menos válidas, claro. Entonces y porque lo que se busca es que pongas El foco. la palabra persona con, no como que le falta. Porque como que lo deshumanizas un poco. ¿no? Exacto. Porque cuando dices, es que los discapacitados, es lo que hemos dicho antes, no, tienes que decir la palabra persona. Sí, Si hija. no te nombro como persona, no te trato como una persona. De Estás- hecho, la definición de la RAE de la discapacidad cambió el año pasado, creo que fue, cambió la definición de discapacidad. No me lo sé de memoria, está por las primeras páginas, pero ponía como antes problema que tiene la persona y ahora el cambio era situación que se da debido a las barreras de accesibilidad que tiene una persona respecto a su condición. Es decir, dejo de poner el foco en que el problema, en caso de que hablemos de problema, que no es un problema, está en la persona, O sino que incluso- está en el entorno que es el que no está adaptado. Claro, o incluso el término de enfermedad. Que mucha gente se refiere como enfermedad. A ver, ¿no? es que está malito, está malita. Señora, no está malita. Ya. Está sanísima. Es como cuando la persona que se droga la dicen que está malita. Que La se- persona que qué. En plan, Belén Esteban el otro día, por ejemplo, que se Me refiere a que, encantan tus referencias, en plan, Darko. que siempre ha dicho, en plan, literal, una señora que le ha encantado ponerse hasta arriba de drogas, decir, es que he estado malita. Well, pues malita. Y Los mira, putos eufemismos, o cuando de verdad. alguien comete un crimen y dicen, es que tiene problemas psicológicos. Es como, escucha, ¿dónde estás dejando a las personas que tienen Ya. problemas de salud mental? Porque un problema con salud mental no es una asesina. Claro. ¿Entiendes? O sea, es que el melón es... Buah, Sí. da para 300 ¿Y podcasts, alguna pero ¿qué me vez vas a decir? te ha Perdón. pasado, sí, no, por curiosidad, que te has encontrado ¿no? a través de la asociación y de tu trabajo con alguna persona con discapacidad, ¿no? Dentro de este colectivo, que, a ver, yo te voy a hacer, o sea, te voy a hablar desde un ejemplo que creo que pasa en mi colectivo, Vale. pero también para saber si también pasa en ese colectivo, que es la persona que forma parte de un colectivo, pero hace como que no forma parte. Por ejemplo, la No, persona homosexual que dice, no tenemos que luchar por nada, si mira, si yo puedo ir de la Está todo mano integrado. con mi pareja, si esto está todo genial, ¿no? O no tal, como que... no lo he visto en las propias personas, sí que te tengo que ser sincero, lo he visto en las familias. Lo he visto en las familias, en padres, madres o familiares que yo entiendo que es por a ver, no es fácil que en tu familia de repente haya una persona con discapacidad, porque esto trae consigo... Uy, menudo un yardo acabo de echar. Mira, lo editáis. ¿Qué ha pasado? Nada, que se me ha caído una muela.
Un empaste. Que tú tengas una discapacidad a día de hoy conlleva una serie de, por ejemplo, de costes económicos o de situaciones que va a vivir tu núcleo familiar, que si no la tuvieras, no serías. Entonces, esto que me preguntas sí que me lo he encontrado mucho, pero nunca en una persona con discapacidad, sino en el alrededor. Pues mira, es un colectivo más coherente que el nuestro. Ya, Gracias a pero Dios. hay muchas. Lo que sí que pasa alguna vez es que, claro, hay personas con discapacidad a las que no es visible a simple vista. Bueno, este melón me claro, encanta que lo saques. Gracias por exacto. decirlo. Porque sí que es verdad que lo que hay es que, por temor, evidentemente, a ser rechazadas muchas veces, ocultan esa parte y no significa que no sean personas con discapacidad. Pero el cómo vemos desde fuera una discapacidad. Es que las discapacidades invisibles. O sea, tú ves a una persona en silla o a una persona con síndrome de Down que físicamente ves la discapacidad y dices, ok, ya sé o sea, ya sé la situación de esta persona. Las personas autistas, por ejemplo, que su manera de relacionarse es muy diversa, porque la gente generaliza mucho con el tema de las personas autistas y es un problema, generalizar. Sí. Pero, por ejemplo, ¿no? En varias personas que he conocido, que me he encontrado, pues es el contacto visual. O sea, yo no te hablo mirándote a los ojos, pero esto no quiere decir que no me esté relacionando contigo. Y desde fuera, las personas, cuando no tenemos esta información, decimos, qué mal educada es, que no me está mirando, pero mírame. Y es como, es que esto para ella es un mundo, de verdad. O sea, pues estas discapacidades invisibles aún tienen el doble de barreras. Que me da mucha pena porque hace no mucho, además estuve viendo una charla de una persona autista y decía que había tenido que desarrollar como un mecanismo, la pobre, como de mirar como a un punto, ¿no? Digamos, como al entrecejo, ¿no? Pero al final por un puto constructo social, ¿no? Para que justo no tener que enfrentarse a esos comentarios de, oye, pero mírame los ojos, oye, pero tal, que es como... Pero es una pasada... O mira, y a Chus y a mí a veces nos ha pasado que hemos tenido alguna persona ciega y le decimos, ¡mira! Y al rato dices, ¿cómo le te digo esto? Claro, pero aquí está la actitud de aprendizaje de decir, joder, me tengo que dar cuenta de lo que digo. Y a día de hoy, por ejemplo, con personas autistas, no está tan claro que se hable de discapacidad, sino del término neurodivergencia. Ay, ¿cómo estoy ya? Neurodivergencia. Son muchas horas hablando ya. ¿Sabes? Pero que es súper importante volver... A ver, yo es lo que yo digo. Para mí, ¿qué puedo hacer yo? De construirme yo, trabajarme yo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Si no tengo esta actitud de aprendizaje, me pierdo. Me pierdo porque esto encima va cambiando. O sea, dentro de 10 años... Afortunadamente, por ejemplo, este libro estará obsoleto. Y yo quiero pensar eso. Vamos a recibir ya a Víctor, ¿no? Ay, pobre, sí. Pero antes quiero hacer una referencia a justamente esto que acabas de comentar, de decirle a una persona ciega, mira, el mítico momento en el que María Patiño va y le dice a Chiqui un beso a la enana. Bueno, pero... Refiriéndose a su hija. Refiriéndose a su hija. Fue increíble, ¿no? Ese momento fue bestial. Yo creo que ahí fue una coincidencia. O sea, en plan, María Patiño, la verdad, o sea, no lo digo en plan mal, pero no creo que vaya con María Patiño hace muchas No, así. es la interpretación que le dimos el resto, claro, la maldad que tenemos. Esto te iba a decir, a veces lo dices, Chus y yo decimos mira, y la persona nos contesta sí, o le dices, ¿qué estás haciendo? Me pongo en la tele a ver el fútbol. ¿Cómo? ¿Sabes? Hasta la propia persona a veces te lo dice y es como, no, estás sin maldad total, pero qué bien que te des cuenta cuando la cagas y la dices y lo dices mal para... Pero sí, es que en la tele se ven situaciones también... Y además con las referencias que traes, tío. Claro, pero es que es un... pero es la realidad. Eso es un tema para darte cuenta de la problemática. Porque, por ejemplo, en la Sálvame Fashion Week, que tuvo lugar hace poco, en plan, eran como... Es un ejemplo perfecto para decir, todos los cuerpos son válidos, no sé qué, no sé cuánto. Y a la vez había una serie de cosas que estaban diciendo que era como... no os estáis dando cuenta, en plan, hasta dónde estáis metiendo la pata, ¿no? Claro. En plan... Sí, el término... tema de dietas, de si tú eres normal, no sé qué... No sé, o sea, cosas que daban por hecho muchas cosas. Es que el subconsciente está ahí. ¿Tú crees que va a llegar el momento en el que literalmente la normalidad sea que no exista la palabra normal? Y con las nuevas generaciones. Claro, o sea, lo único que vamos a hacer es informar y que la gente nazca en esta educación, porque María Patiño se va a morir así. Mira, Belén Esteban se va a morir así. Yo no sé si va a llegar a ese punto, pero deseo que llegue un momento en el que tú puedas ser tú y yo pueda ser yo. Y ya está. Ya. Porque es el problema que surge cuando pasa de todo lo que hemos hablado, que no sé cuánto tiempo llevamos,
1 hora y 5 por ahí. Por ahí sí. Pues mira, el problema al final es que las personas no pueden ser ellas mismas. Este es el problema, de verdad. Que Pero- como no entran en esa normalidad... Ya, pero es que, vamos a ver, esto es como decía Paquita Salas, lo de, en plan, no puede haber un maricón en Puente Viejo. Claro, ¿no? Ha habido maricones toda la historia de la humanidad. Pues ha habido de todo, toda la historia. O sea, Esto es. el problema es no darte cuenta de que todas esas personas que son diferentes Ujú. bajo el constructo social, literalmente son diferentes a qué coño. Porque aquí A estamos Claro. todos. Claro. Manuela Trasovares A dice una todas. cosa muy interesante y es que te dicen, mira, aquí te han dicho que aquí hay un punto y aquí hay otro punto, entonces ves una línea recta. Pero claro, ¿quién ha puesto este punto y quién ha puesto este punto? ¿Por qué ese punto Ujú. existe? Porque está ahí, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo ha puesto? Mm. Porque alguien tiene que poner ese punto. ¿Y por qué alguien ha decidido que entre este punto y este punto hay una línea recta? ¿Por qué eso se tiene que decir línea recta? ¿No? En plan, cuestionarse absolutamente todo Todo. constantemente Mm. es muy sano. Porque al Es final una maravilla. es una manera de poder enfrentar, estar abierto a todas las posibilidades posibles. ¿no? Y Valga la dejar redundancia. claro una cosa, por lo que decías, de todos los cuerpos son iguales, todos los cuerpos son válidos. El término igualdad, no somos iguales. Yo con Claro. esto, cuando lo digo, la gente se raya de, ay, Adolfo, ¿qué estás diciendo? Que no lo digo a malas. Es que cuando tú dices, todas las personas somos iguales, si todas las personas somos iguales, yo no adapto el mundo a la diversidad y a lo que cada persona puede Es que necesitar. y no lo todo el mundo- interesante es la diversidad. O No. sea, Esto es. Y yo creo que también en el ámbito de que todo el mundo tenemos las mismas facilidades para llegar a los mismos sitios. Claro, por eso a ti diversamente se te dan bien una serie de funciones y a mí otras. Claro, es que ¿no? por eso- O incluso como antes decía, las personas normal tienen muy fácil, porque para ellos el entorno es muy fácil, es muy, muy fácil relacionarse, es muy fácil quitarse la camiseta porque no tiene una serie de prejuicios, es muy fácil la vida en general. Pero las personas que formamos parte de una diversidad, sea cual sea, en mayor o menor escala, todo en medida de cuán normativo seas, pues claro, la vida no es igual de fácil, No es igual de ni fácil. llegas a los mismos Sí. sitios. es que literalmente yo creo que por eso hay terminología cuando estabais hablando antes de, por ejemplo, no, pues subnormal, minusválido. Literalmente, tal cual es el constructo Ya de lo la dice el morfología, yo soy subnormal. Y yo soy minusválido, porque quiero decir, Bueno, yo tú, no soy mira, válido para ir escucha, al espacio, entonces soy minusválido que el que va. Y yo, bajo el constructo social de la normalidad, yo no lo sigo, entonces soy subnormal. O Pero sea, es que no es un tema de validez. socialmente, no, pero pero ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Que al pero el final, concepto, ¿no? el concepto, ¿no? Si, Entiendo. si abrazas el concepto, Todos lo somos. es que nos da absolutamente a todos de hostias por Pero donde mira, sea. Tenemos súper normalizada las personas que llevamos gafas, Ujú, pues tú tienes un grado de discapacidad visual. ujú. Y el mío muy gordo, la verdad. Sí, pero que está como muy aceptado, Sí. muy adaptado el mundo a, ok, te pones... Pero mira, ahí es otro cajón que se ve cómo entra el sistema capitalista. Porque durante muchos años, cada vez menos, porque en ese es un sector que me toca. Entonces, ahora existen más ópticas y demás, que es mal dicho low cost, porque no es low cost. Accesibles. Es un producto de sanidad. O sea, es un producto que la gente lo necesitamos. Y aparte, ¿no? ¿qué cuesta una gafa de plástico, una montura de No, plástico? y unos cuesta cristales? céntimos. Pero siempre ha ¿Cómo lo sido puede visto vender a- como un objeto de lujo. Sí, porque realmente lo es. Totalmente. Porque es que lo han puesto a un precio que efectivamente era muy poca y Sí. muchas cosas. Pero que- bueno, como el dentista, como el psicólogo, Exacto. Es que etc. hay Bueno, melones y melones por abrir. En fin, ¿qué El- hacemos? Tenéis el- para 300 temporadas si queréis. ¿Nos ¿eh? tiramos por un puente? ahora? No, lo que podemos hacer es seguir deconstruyéndolo. Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Y seguir Yo, trabajando. más que deconstruirme, bueno, a mí me encanta deconstruirme, la O verdad. ser consciente. Simplemente tomar conciencia, educarme, pero más que nada hablar de estas cosas para que, sobre todo las nuevas generaciones, yo lo hago con esa esperanza, sinceramente, porque yo, la verdad, a mí, por más que te deconstruyas, te salen flores de repente que dices, hostias, pero ¿cómo tampoco te metió la puedes, pata yo así, no? pero yo creo que tampoco te puedes tirar piedras. Si tú Eso. estás en ese No, no, Trátate proceso, con yo no- compasión también. No, yo no me culpabilizo, pero es como, yo creo que no voy a poder yo desaprender todo. O sea, está tan metido en mí este sistema, porque antes decíamos, lo mejor es, cerrando ya porque es que si no, decías tú, lo bonito es ser tú. ¿Tú crees que tú puedes ser tú, teniendo en cuenta la presión social que hay en tu entorno? Es un reto. Claro. ¿Cómo sabes que tú quieres ser tú? Es decir, ¿por qué yo ahora mismo tengo barba? ¿Realmente esto es ser yo? ¿Por qué luzco ahora como Demi Lovato? ¿Es ser yo? Es que ¿O voy es a una tener que buscar presión, a esta chica o es Google una para verlo, presión pero- social? Una presión social que ejerce sobre mí todo un sistema que hace que, pues evidentemente, pero es que yo creo que eso es muy racional. O sea, todas esas preguntas que te haces forman parte de tu lado más racional y no de tu lado emocional. Entonces, al final, ante esa duda,
yo me dejaría guiar un poco por lo Por la emocional. más tetuda. No por lo emocional, porque por lo racional, cariño, son preguntas que literalmente no tienen respuesta. Ujú. Es imposible que Sí, las llegues tiene. al Pero meollo por de la tus cuestión. sentimientos, sí. Sí. O sea, La respuesta fácil es decir no. Querer estoy- encajar, no estoy- ser validación. Claro. si ser tú a día de hoy es un acto de rebeldía, que lo es, Sí, yo... pues es que hay mucho por hacer, pero tú ya estás haciendo tu parte, que es la... O sea, yo es lo que digo, ocúpate de ti. O sea, yo me intento ocupar de mí y esto tiene consecuencias en mi alrededor. Si Yo cada como voy persona- pudiendo, la verdad. Jodidamente. Tira y aflojas ahí. Estamos en ello y lo importante es aprender y bueno, y poco a poco. Que entre Víctor, porque si no va a entrar con una pistola de pis de gato y nos va a rociar con orines y productos químicos. Adelante. Que entre la China. ¿Qué me estás contando? Que entre la China. Bueno, pues aquí tenemos una semana más al señor Víctor Serrano que nos traiga unas noticias divertidas para ver cómo reaccionamos ante ellas, ¿no? Sí, vamos a ello. Venga, vamos a la... Hola, ¿qué tal? Hola. Ha estado muy bien, ¿eh? He estado Hostia. de oyente. De oyente. Qué grande ha estado maravilloso. Qué grande estoy al lado de Pablo. De Pablo. ¿De Pablo? De Pablo. Pablos. Sí, es que tengo la coña de llamarle Pablo ahora. Al lado de Pablos. Venga, vamos a por la primera noticia. El surcoreano que abrió la puerta del avión en pleno vuelo dice que estaba agobiado y que quería bajarse cuanto antes. A ver, yo creo que este pensamiento lo hemos tenido todos un poco, ¿eh? Que yo pensaba que no se podía... O sea, literal... O sea, estamos sentados en unos putos asientos de avión, ¿vale? Soy un friki. Y yo pensaba que esto no se podía hacer. Y ahora tengo miedo. Pues lo podemos hacer en el próximo vuelo. Podemos abrir la ventana. a ver qué pasa. No. ¿Tú has visto cómo iba la gente? Con los pelos así que salían disparados y Una todo. fantasía vivir eso. Si buscáis en internet podéis ver, si alguien no lo ha visto, las imágenes de la gente grabando y la gente ahí con los pelos así, las mascarillas esas de oxígeno cayendo. Y con la cara de- así, ¿no? De como de la Exacto. montaña rusa, ¿no? ¡Tío loco! Yo sí que lo había pensado más de una vez cuando veo en un vuelo a alguien que se acerca a la puerta, es como, ¿este señor dónde va? Pero ¿y el señor que abre la puerta no ha salido disparado? Esto es lo que yo te Eso iba es lo a que no me decir. cuadra. Lo han detenido y tenía Pero 30 la y pico presión años. hace que te vayas tú para afuera, ¿no? Sí. Y que te Está- ahogues estaba también. aterrizando el avión, Ah, entonces vale. imagino que la presión Vale. no sería tan Pero te fuerte absorbe como la que te turbina. absorba. Por eso. Literalmente la gente que grababa somos tú y yo que haríamos eso. Seguro. No, yo sería la persona A que punto abriría. de morir. Mira, se acabó ya esta pantomima. Estoy harto de esta sociedad que nos tiene completamente oprimidos. Se acabó de opresión. Hay que abrir las puertas de los aviones también. ¿Qué no lo veis? ¿Que no lo veis? Que nos oprimen hasta en los aviones. Yo no entro en los asientos de avión muchas veces. Me dan las rodillas. Es una presión constante. Esto es otro melón. Otro melón que te Ah. iba a decir. Dije, poco hemos hablado al final. Sí. Bueno, vamos a la siguiente noticia. La trabajadora de una residencia de mayores en Arganda del Rey ha sido sancionada simplemente con 1.000 y pico euros y 200 y pico de indemnización a la familia tras pegarle una samanta de hostias a una pobre señora de 93 años y dejarla hecha un Cristo. Y la hija se queja diciendo, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿Hay dinero que pague eso? Yo es mi pregunta. O sea, No. ya aparte, simplemente 1.000 euros de multa ya, aparte que, y que 200 de sale, indemnización a la pobre señora de 93 años. sale suavecita. O sea, muy fuerte. Un poco de respeto a la gente mayor, Qué ¿no? fuerte. Esto es muy habitual. Y es más, hay personas que yo creo que les encanta abusar de, pues eso, de las personas que se ven como más desprotegidas. Y por eso creo que las personas que van como de buenecitas, de ayudar, en verdad se meten luego en esos berenjenales. Claro, una persona que se dedica a cuidar a ancianos, dices, hombre, pues era una persona increíble, ¿no? Pero esas son las personas que, efectivamente, una persona que le gusta abusar de la gente que tiene como, pues eso, ¿no? Es más débil, entre comillas, para abusar de ellas y para amoñarlas. Y en las guarderías también pasa, ¿eh? Hay de todo. Hay muchos casos Sí. de Hay eso. gente y gente. Sí, hay gente y gente. Pero desconfía del cura, siempre lo digo. En las Aquí va guarderías, gente que va de buena. me acuerdo que hace como 15 años o una cosa así, hace muchos años, salió una noticia en Susana Griso y todo de que pegaron a niños en unas guarderías en mi pueblo. Pues la trabajadora era amiga mía y se fue a la tienda del espía, se compró un cinturón con cámara y lo grabó todo. Fantasía. Oye, di las Equipo de iniciales investigación. o algo, dale ¿qué iniciales tiene un protagonismo? No me acuerdo. Bueno, No, N. N es el nombre de la chica. pues nada. Nuria. Un saludo, Nuria. Next. Bueno. Siguiente noticia. Ha sucedido un milagro. Dark últimamente tiene como mucha mala suerte en el coche. No tengo mala suerte. No lo digáis. Imaginaos que vas por la calle con tu cochecito rojo, porque la noticia también era un coche rojo, en Granada, Ahora soy y de yo. repente, cataplum,
se te cae un palé entero. Hostia, eso muchas veces lo he pensado yo, ¿eh? Pues de una grúa se le cayó a una señora en Granada esta semana Estaba dentro del coche. un palé. Estaba conduciendo, no se ha hecho ni un rasguño. Porque no le tocaba, ¿eh? No le tocaba. Porque si no... Si veréis, el coche O sea, luce a llega lata de aceitunas. No, Llega a ir alguien de copiloto y literal que queda hecho anchoa. es que parece... Pero si solo ha quedado en pie la puerta. O sea, literalmente el coche ¿Por dónde ha salido la señora? parece un pan saludable hecho con atún en lata. Ojalá haya salido así como una diosa en plan, bueno, pues nada, aparcado. Venga. Hostia, qué susto, Fantasía. tío. Qué susto. La señora conduciendo tan tranquila y al que se le ha caído el palé. Es que esto te iba a decir, digo, ¿quién el estaba palé aguantando de ladrillos de la grúa. Yo esas cosas las he pensado mucho. Voy conduciendo y voy todo el rato diciendo se me cae algo encima o los puentes se tira a alguien, tal. Uy, yo lo vi eso aquí Eso en es Madrid. ansiedad, ¿eh? ¿Sabes que eso es ansiedad? Pues Cuando yo tienes esos los Que tú pensamientos- pienses puentes- eso. Sí, que Los pienses... puentes esos de la M30, ¿sabes? Los que están en las vías del tren y todo. Sí. Hay de un día saben un tren para abajo. Y los escalestres estos divertidos, ¿qué me decís? Eso como no se caiga encima de alguien, verás tú. Lo quiere quitar, por cierto, votad. Bueno, ya han sido las elecciones. Espero que hayáis votado Más Madrid. Quieren quitar escalestris de Vallecas, de Puente Vallecas. Quieren progreso, básicamente. O sea, en No, general. no como otra. En general. Bueno, y vamos a la última. Nos a la- encierran de esta, ¿eh? Nos encierran. Vamos a la última noticia. Y Alejandro Sanz, durante una pitada, ¿se dice? ¿Una silbada? ¿Cómo se dice? Es que está en catalán la noticia. Una humillación. Alejandro piulada. Sanz parla de salud mental. No estic bé. pero cuando la gente le Abuchea. abuchea, eso, gracias. Pues el señor ha dicho Idiomas que que no dice. gracias, Idiomas. gracias, Pablos. Que el señor ha dicho en un tuit que no está bien, que está triste y está cansado. ¿Y por qué le han abucheado? Estoy cansada. Yo qué sé, porque le han abucheado. No lo ponía en la noticia. Porque Pero que estaba en la triste de que la gente la ha bucheado o estaba No. después. Él está- Yo está cuando lo he depre. leído, creo que ha sido más en cuanto a su salud mental. Exacto, es Que sobre por un lado salud dices, mental. Muy bien, oye, que tú digas que no siempre estás bien, ¿no? Pero Exacto. bueno. Yo creo que hay que normalizar los días a los que no te apetece ir a trabajar porque no te encuentras bien. Lo que hay que normalizar es decirlo, ¿no? Yo creo que habría que meter en la cárcel a todas esas personas, ¿no? En plan de, esta es mi rutina de día y qué feliz soy. Oh, se ha muerto mi padre, pero después me han enviado una caja de Shane. Es que hay mucha gente que vende eso. Ya. Y eso debería ser ilegal porque Y además eso es en distancia manipular. entre las stories, ¿eh? Sin... Es así, Sí, es claro, así. pues tienes Hombre, la uno. gente que se ha hecho bailes de TikTok con la abuela muerta, Ya. Esto lo vi... Bueno. es que... Well. Esto sí que es performance. Bueno, nada. Hay más noticias muy absurdas, pero... Pero hasta... Mira, Ah. tú eres de Valencia, ¿verdad? Ujú. Pues han pillado un concejal de Vox que, o sea, ha denunciado a Vox por... porque era por anticorrupción. No, espérate. Por financiación Ilegal. ilegal, falsedad de documentos, prevaricación, malversación, coacciones, organización criminal, en fin. Que si hablo Vox. ahora os cierran el podcast. ¿Cómo no va a hacer el No podcast? nos Vox? lo esperábamos. Ah, o sea, ¿tú tienes información No, respecto a este tema? Digo por eso. Digo, si digo lo que pienso de eso. Ah, Ah, no, pero puedes decir lo que quieras. Nada. Se llama Cuidado legales. que... Me callo. Víctor, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene. Pero ¿qué está pasando? Nada, que esta hija de puta sé Es por que, dónde tenemos, va. es que tenemos conexión mental. ¿Y me echas a mí así? No, pero ya está, no, amor. Ah, gracias. Está cabreada y lo ha pagado contigo por no darme con el micrófono. Ha dicho, vamos a acabar con esto. Porque Ah, ya sé por dónde va. Claro. Pues yo sí que me he perdido, sí. La voy a dejar Bueno, el luego mulet estamos. en dos trozos. luego Venga. te lo decimos. Vale. Bueno, hasta aquí han llegado las noticias divertidas de Víctor, la China, todo el mundo sabe que es así. Que decía yo que me hace mucha gracia hacer humor con las cosas que me parecen paródicas, en plan de Mira. cosas que hemos hecho mal. En plan, a mí yo no me río de la China, sino me río, por ejemplo, de el contexto de Pablo Motos siendo así de ignorante, De ¿no? Pablo Motos. Entonces, Exacto. ¿qué he dicho? En plan, no, que Yo me río del contexto de Pablo Motos, yo me río de Pablo claro, Motos. de Sí, Pablo de Motos. Pablo Motos, ¿no? De cómo esas personas al final pues tienen esos procesos mentales en los que le sale el subconsciente hablando y es como wow, ¿no? De Entonces un me hace racismo. gracia y yo lo utilizo como para hacer humor. Quería hablar también de, justamente hablando de Pablo Motos, que estuvo en Hormiguero, es que no me acuerdo del Yo tampoco. chico, y el es- nombre. Y lo tengo en no tengo muy bien. Bueno, es una persona que, bueno, pues una Era persona con atleta. discapacidad, que es atleta y fue con su pareja, ¿no? Que ella no tiene discapacidad. Ella no tiene, y él sí. y él sí, exacto. Va como no solamente su pareja, sino que también es intérprete, ¿no? Entonces llevaron allí para que viesen un poco, pues, ¿qué pasa? Perdón, hay una araña enorme
en la ventana. Qué susto. Bueno, Perdón. enorme. Perdón, es que me Hostia. estoy poniendo nervioso. Luego te cuento lo que... Lo siento, me está poniendo muy nervioso. Es qué que dicho? la sombra, o sea, ahora ha salido Claro, por que detrás, pero antes era así. imagínate que estoy hablando yo de brujerías, que tengo no sé qué, no sé cuánto, y de repente mira detrás de mí y se pone. Y yo, ¿qué coño has visto? No será pituca. Lo siento, de verdad, que está viendo el y me está acojonando. Ay. Bueno, que estuvo en el programa de Pablo Motos. Esto no lo vais a cortar. Espero que no, ¿no? Lo dejamos. Si quieres dejarlo, déjalo. Pues disculpad. Bueno, pues el asunto es que estuvo Pablo Motos. No, Pablo Motos estuvo allí porque su programa, claro. Llevó a estas dos personas. Y entonces, claro, bueno, llegaron como a. Primero, hay como dos cosas mal. No sé tú qué opinas, ¿no? Yo lo que interpreté es que muchas veces. No lo he visto, ¿eh? O sea, he visto que ha ido, pero no he visto lo que ha pasado. A ver, al final es como el mensaje que se dio. Tampoco he visto el programa, ¿no? Pero el mensaje que se dio un poco, que ha calado un poco en redes, es primero la persona con discapacidad que tenga que llegar al punto de ser aplaudida porque ha hecho como una ¡Eres meta una increíble. inspiración! Sí, No. que es como eres atleta Todo y has mal. conseguido correr una maratón y claro, y por eso precisamente decimos, fíjate, es como un ejemplo, al final ¿Y si es tengo una persona que- discapacidad y no consigo eso, no soy un ejemplo? no, o en plan, O- vamos a ver, yo corriendo un maratón, en plan, ¿qué pasa? O sea, yo no me metería jamás a correr una maratón, ¿qué pasa? Y yo no soy un ejemplo. Ya. Esto está mal, esto está muy mal. Eso está mal. Pero luego aparte, el hecho... me A ver, pareció- está bien porque es un logro deportivo y igual que a, yo que sé, cualquier deportista se le lleva al hormiguero o a cualquier sitio, pues la normalidad de la que hablamos y la naturalidad de pues cualquier persona puede ganar un campeonato o ser atleta, pero que eso se haga especial. ese es el Claro. punto. Sí, el problema es no que vaya al hormiguero, sino por qué va. Exacto. Por qué está yendo realmente. ¿Y desde qué punto se trata? No, y siento que muchas veces las personas con discapacidad se sobreesfuerzan para poder encajar porque si no, no son aceptadas. Y no pasa absolutamente nada porque no corres una maratón y eso no te convierte ni mejor ni en peor. O sea, es Ujú. lo que yo percibí un Sí, poco en mi sí. opinión. Y luego hubo otro tema de conversación que subyació y que yo creo que aquí sí que me gustó mucho que se diese visibilidad, que es el hecho de que las personas con discapacidad parece ser que están un poco relegadas a no tener pareja y mucho más si la pareja al final no tiene su condición, ¿no? Sí, o que se piensa, o que en general se piensa que tienen relaciones entre ellas. Claro. Y no pueden tener una relación una persona con y sin discapacidad. Claro. Esto está muy guay. Y Además, como como- muchas veces se criminaliza a la persona, muy entrecomillado, percibida como normal, Ujú. de estar con una persona que no es normal. Wow, Pero ¿no? chicos, yo creo que esos nichos, ¿no? En plan, es como una persona delgada tiene que estar con una persona delgada, una persona gorda. O sea, quiere decir que la gente hace nichos. Es lo que quiero decir, que generalmente la gente tiende a meter en nichos absolutamente todo. Pero que además yo creo que, o sea, no sé si lo que tú te refieres, aparte de eso, es que, uy, ¿qué busca esta chica? ¿No? Que vas Claro. por ahí. Claro. Bueno, Es como, ¿por qué? ¿Por qué va a estar con.? ¿No? Pero es lo ¿Y que te por qué digo, no? pero, Que era pasa lo que con, decía. pero pasa con gente en plan. O sea, de todo tipo. con parejas racializadas, Exacto. con corporalidades diferentes, edades. diferentes. A mí eso me hizo trigger porque, claro, fue un poco mi punto de. O sea, cómo tomé yo conciencia de todo esto fue precisamente por eso, por el hecho de catalogar, decir, pero como una persona que no tiene discapacidad va a estar con una persona con discapacidad. Pues porque... O sea, es como, y fue el origen. Pero y y se- fue como, claro, yo ya lo tengo como súper deconstruido y fue como especificar otra vez, es como, o sea, de esto hace igual, ¿qué? ¿20 años? En plan, ¿y por qué esto sigue pasando? En plan, ¿por qué se sigue hablando de esto así Pero como... ¿sabes por qué pasa? Yo creo, principalmente, fíjate que es algo que hemos abordado en otros podcasts, porque generalmente muchas veces cuando las personas están en pareja, tristemente, lo primero que prima es un físico, una primera impresión. O sea, no Intereses concebimos, también. o intereses, pero no concebimos el estar con una persona Que nos por hace lo feliz. que es como persona, que nos hace feliz. que va más Claro, lo que allá... te hace sentir, ¿no? Claro, va más allá de una condición física. Entonces, al final, cuando vemos eso, es como, ¿y por qué? Pero es lo que te digo, es que pasa cuando vemos una persona delgada, una persona gorda, tal. Muchas veces las personas como... Pero sin embargo, porque jolín, me está dando rabia no acordarme del nombre, pero bueno, si lo editáis lo ponéis. En redes, como muestran su relación, es súper natural, que es lo que debería de Sí. ser. ¿Sabes? Entonces es como, vuelve a ser la interpretación que se le da desde fuera y no lo que es. Claro, lo que es. ¿Sabes? Pero está muy bien que lo digas. Para terminar, me gustaría abordar un tema polémico, ¿vale? Que es abordando, pues eso, que muchas personas pues con discapacidad no tengan la facilidad para encontrar pareja, ¿no? O que incluso algunas personas, pues por temas de movilidad, no tengan pues Alex oportunidad. Roca. Alex Roca. Alex Roca es a la persona que nos estamos refiriendo.
hay veces que se contrata como servicios prostitutas para... Esto ha sido como un tema de conversación como muy palpable muchas veces en redes sociales, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Sabía que ibas a acabar preguntándome esto. No sé por qué, porque venía de camino desde Valencia y digo, me lo va a decir. Y yo aquí sí que te tengo que ser sincero. Siento que no tengo la información ni el derecho tampoco para opinar. Pero sí que es verdad que creo que todas las personas tienen derecho a tener una vida sexual saludable y plena. ¿Pero a costa de qué? Claro. O sea, ¿quién está haciendo esos servicios? ¿O de qué manera? Si vuelve a ser una mujer en riesgo de exclusión por necesidad económica, etc., pues tiene otro nombre muy diferente y degrada la dignidad también de estas personas. Entonces, es un melón que me estoy poniendo en ello al día, pero que siento que aún me falta un poco de... Es que realmente fíjate que yo creo que es un melón como otros tantos, que literalmente las personas que son las que están arriba son las que tendrían que ponerse un poco al tanto de ello, porque al final yo creo que el problema es que los altos cargos y la sociedad como tal tienen una deuda con todas estas personas. Claro. y generalmente, y la verdad lo creo con nosotros también, o sea, con todas las minorías, con todos los colectivos, es una deuda. O sea, creo que la gente no entiende que si somos minorías es por algo, y es porque la sociedad nos ha hecho ser una minoría. Entonces al final hay una deuda. Y si por ejemplo pasa esto, ¿no? De personas con discapacidad que no tienen acceso a una vida sexual plena, que la base es porque socialmente las personas que socialmente se denominan normales, que no tienen discapacidad, ¿no? Parece que sea raro que se echen una pareja que tenga esta discapacidad. Y porque o sea, como que las venas sexuales luego a las personas con discapacidad. Sí, ¿no? y porque las ven la niños. sociedad es que la sociedad se ha encargado de que estas personas no sean atractivamente sexuales, por así decirlo. Ya, pero en otras ocasiones también es porque el sexo también es sexo con uno mismo, quiero decir. Mira, en esto, aquí te iba a contar una anécdota que no está aquí, sí, pero que es de esto justo. Estábamos en un grupo... Ay, perdón que te cortaba. No, tranqui. Y había un chico adolescente que de repente descubrió que si se tocaba, pues le daba gustete. Y con esa transparencia de la que hemos hablado, pues él llegaba a las clases y de repente decía, pues me toca. Entonces, muchas personas de ese centro... es que no tienes que hacer eso, es que no sé qué. ¿En serio? ¿Sabes? Pero era como, espera, no tienes que hacerlo a lo mejor aquí en la sala, pero si a ti te apetece, o sea, ¿por qué no le enseñáis que si a ti te apetece puedes ir, o cuando tú estés en tu momento, o sea, que te puedes masturbar? Claro. ¿Sabes? Quizá es el contexto donde tienes que aprender, que también lo podemos poner todo entre comillas, ¿vale? Pero que entiendo que lo que hay detrás de esto es, aquí no. Pero no le puedes decir que esto está mal, porque una persona no puede entender que darse placer a sí misma sin hacer daño a nadie está mal. Claro. ¿Sabes? Entonces, jolín, entonces llega un momento que hay veces que de repente este chico pues desaparecía y es como, vale, está en el baño o está en su habitación. Chico, pero que está muy bien. ¿Quién no? ¿Lo ha hecho de repente algún pues día claro que sí, estresado en el trabajo? Es que el problema es eso, cuando socialmente coges y a esta persona la tratas como si fuera literalmente una criminal, cuando a lo mejor el problema es que no ha contextualizado, ¿no? ¿En qué sitio? ¿En qué momento, en qué área o tal? Pero literalmente lo que está haciendo lo haces tú también. Entonces, no puedes tratarla como si fuera, pues eso. Yo con este tema de la prostitución para las personas, pues con personas con discapacidad, o sea, sí que entiendo cómo se puede ser, pues entiendo que haya personas que a lo mejor no tengan... Debe ser, es que no te puedes un poco poner en ese papel, pues ¿no? La cómo movilidad, vives, por ejemplo, para poder hacerlo. No poder no puedes tocarte. Claro, no puedes tocarte, exacto. O sea, o no sé, llegas. pero sí que es cierto que, o sea, yo creo que el sexo no es un derecho, yo creo. O sea, creo que no lo es, ¿no? O sea, no nacemos con derecho a tener sexo. Pero yo creo que, con perdón por puntualizar, yo creo que una diferencia, o sea, una cosa es el sexo y otra cosa, por ejemplo, es el contacto. Lo que como ser humano, o sea, o sea, una cosa es el sexo respecto a dos personas y otra cosa es el deseo sexual, el ímpetu, o sea, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero hay una cosa que es intrínseca como animal. Bueno, depende, ¿eh? Hay personas asexuales también. Hay personas, pero eso es una condición. Sí, bueno. Es un condicionante, pero luego hay otras personas es que... más extenso. Yo sí que he visto reportajes que personas con discapacidad decían, yo no quiero tener sexo, pero sí que quiero una caricia. Ya. ¿Sabes? Sentirte deseado. Wow, es que también es... Ya no es tanto por el deseo sexual, sino el contacto. ¿Sabes? El contacto, un abrazo, ¿sabes? Que el melón es muy grande. Yo creo que está todo sobrevalorado, también os lo digo, ¿eh? pero piensa que tú eso lo dices desde tu perspectiva de que te De han haberlo abrazado vivido. y te han acariciado, pero estamos hablando de personas
que para ellos eso ¿Cómo se es siente esto? como ¿Qué si es te digo esto? yo que quiero besarle Que la lo boca quieren a vivir, Madonna. que lo quieren Algo que vivir. no, claro, que no es alcanzable. Bueno, pues no sé Como cómo, tal, no sé en cómo plan- será, pero yo creo que el mecanismo de utilizar a otras personas que están en riesgo de exclusión, porque las personas que se prostituyan generalmente es eso. Esto no es, No es el lo que camino. toca, no, Por para eso, nada. desde- y sobre desde- todo mujeres, porque Y sobre volvemos todo a mujeres. decir, porque el machismo está ahí. Pero por claro. eso es algo que como sociedad hay una deuda y creo que se debería de tratar la gente que realmente tendría que tratar estos temas, que si realmente los trataran no estaríamos hablando de esto, Ujú. porque Ya. ¿no? Sería la vida pues mucho Pero más sí, fácil. es un tema que yo estoy como aún construyendo qué pienso. Bueno, recomendamos mucho leer el libro Eso. porque hemos tocado muy por encima algunos términos, pero creo que aquí se profundiza muchísimo más y toca otros tantos que todavía no hemos hablado por tiempo. Pero propongo que el siguiente libro hable un poco de sexo. A nivel así por un poco ¿No? de promo, ¿dónde podemos conseguir el libro? Mira, en mi página web, adolfopablos.com, y estoy aquí peleándome a ver si lo consigo subir a Amazon, porque es un... no sé qué pasa. Pero Aunque sea digital. en digital de momento no quiero. No, Mm, ¿quieres como contacto? ya os explico luego por qué. Vale. Pero en adolfopablos.com y además, si lo compréis ahí, yo os lo dedico y os lo envío en 2 días. Hoy, o hoy a 3 mí me ha días. hecho una dedicatoria más amigas. linda. Qué Que bonito. vinimos, jolín. Bueno, Y eso. qué Oye, guay. muchas gracias. No, de gracias verdad. A ti ti. por venir. Porque es la primera vez que puedo hablar así, explayándome. Y mira que se han quedado cosas fuera, ¿eh? Pero ¿Te has quedado a gusto? me queda muy bien. Sí. Sí. Algo que Aunque quieras me decir. cambies el nombre. Hable ahora, joder. No, porque muchas gracias y que sigamos aprendiendo de todo esto. Bueno, Pablo, muchas gracias. De nada, Antonia. Es verdad, tú no me llamas a veces Antonia. Yo siempre a todo el mundo le digo Antonia. Fantasía. todo el Gracias mundo. por venir y por enseñarnos. Nada, a vosotros. Y bueno, pues a vosotros ya sabéis, amigas, que hay que aprender, que la vida es aprendizaje constante. Sí. Constante. Y nos vemos la semana que viene. Hasta Esperemos luego. que mucho más aprendidas. Mira, de verdad. No puedes hacer la guarra.